Bienvenidos hoy a la Masterclass sobre el reto 100K versión dividendos. Hoy vamos a desglosar en detalle los parámetros fundamentales que debemos considerar para armar un portafolio robusto y sostenible. Mi objetivo es que al finalizar este encuentro tengan claridad sobre cómo y por qué seleccionar cada acción en función de diferentes criterios que debemos considerar. Ya sea que se trate de compañías con un largo historial de dividendos como las Dividend King o las Dividend Aristocrats o empresas con potencial de crecimiento fundamental, como me mencionaron hace unos momentos en el chat, como Nvidia, por ejemplo. Empresas que requieren un análisis sectorial específico y que debemos analizar un poco más con profundidad. En la sesión de hoy, quiero utilizar ejemplos prácticos de mi portafolio, especialmente de REITs. Si ustedes recordarán, hace unos días estábamos hablando en el canal en función de STW, STWD y lo estábamos comparando con MFA y RIM y AGNC como para seleccionar cuál de ellas era la mejor. Sin embargo, las tengo todas en el portafolio, pero hay ocasiones en que debemos sacar algunas acciones de nuestro portafolio. Y quiero también decir, explicarles el por qué algunas acciones deben ser sacadas del portafolio cuando ya cambian de valor fundamental. Voy a darles un pequeño ejemplo. Ustedes recordarán que muchas veces conversamos por el canal y les digo que ya yo no tengo aerolíneas en el portafolio porque Warren Buffett se deshizo de las aerolíneas. ¿Por qué él se deshizo de las aerolíneas? Porque en un momento dado, justo antes de la pandemia, las aerolíneas tenían un rendimiento, bien sea por crecimiento o por dividendos, adecuado a su crecimiento. Pero cuando se presentó la pandemia, estas compañías tuvieron que recurrir a endeudamiento para poder mantener sus aviones estacionados prácticamente en los aeropuertos. Y después de incurrir en esa deuda, cuando ya no podían endeudarse más y para evitar la bancarrota, lo que hicieron fue emitir nuevas acciones. Cuando se emiten nuevas acciones, se diluye tu participación dentro de la empresa. No es lo mismo que tengas una acción sobre 100 en total a que tengas una acción sobre 1000 en total. Así que tu participación en dividendos o en las ganancias de la empresa se ve disminuido cuando se diluye el capital por la emisión de nuevas acciones. Y Warren Buffett, ¿qué hizo cuando dijo que se iban a emitir nuevas acciones? Vendió. Todo el mundo dijo que fue un error porque justo después de que él vendió las acciones volvieron a subir. Pero es que el tema allí no es que las acciones vayan a subir o vayan a bajar, sino que los factores fundamentales por los cuales tomaste la decisión de que esa compañía debía estar en tu portafolio cambiaron. Y como cambiaron, la sacas. El hecho de que una acción pierda valor en un momento dado por una situación de mercado no significa que la vas a sacar de tu portafolio. Y vamos a ver algunos de esos ejemplos más adelante, ¿no? Y bueno, voy a usar el ejemplo de los ETFs o de las acciones relacionadas con eh, rates porque estuvimos trabajando con ellas durante esta semana y haciendo el análisis, ¿no? Además, vamos a hacer o analizar casos relevantes de grandes tecnológicas como Google, como Apple y compañías del tipo Dividend Aristocrats o ETFs como NOBL, que agrupa compañías del tipo Dividend Aristocrats, así como empresas emblemáticas con calificación de riesgos altísimas como Johnson Johnson. Entonces, comencemos a continuación. Empecemos por Dividend Aristocrats. ¿Por qué quiero empezar por Dividend Aristocrats? Porque es la esencia de nuestro canal. Es por lo que yo los llamo aristócratas. La esencia de mi canal es tratar de crear, no solo es el reto 100K, es tratar de crear un portafolio lo suficientemente fuerte, sólido, que te permita vivir en el futuro o cuando te retires de los dividendos y que estos dividendos sean crecientes. La mayoría de los asesores financieros, siempre que te están ayudando a crear un portafolio, te enfocan en la edad, en cuánto te falta para el retiro. Si eres más joven, te hacen tomar más riesgos porque el crecimiento potencial es mayor. De esa manera, al momento del retiro, tendrías un capital mayor y luego te salen con la regla del 4% en el cual básicamente consiste en que con el 4% de tu portafolio que lo liquides anualmente, en teoría te alcanzaría por el resto de la vida de la jubilación, entre los 65 y los 100 años aproximadamente. Pero ¿qué pasa si vives más de allí? Actualmente, con la ciencia, la tecnología y la medicina, las expectativas de vida han ido creciendo. Hace 100 años la expectativa de vida era inferior a los 60 años. Actualmente la expectativa de vida, dependiendo evidentemente del país, ya supera los 70, 80 años en muchos países y en algunos personas con mucha más edad. Entonces, si tú acumulas un capital suficiente, ¿quién te dice que justo cuando te jubiles no haya una caída de mercado? Y que en esa caída de mercado, entonces si vendes, vas a vender a pérdida o no necesariamente a pérdida, pero entonces ya no te va a rendir para alcanzar hasta el final de tus días, pues por decirlo de alguna manera.
Y es ahí donde yo me enfoco en las compañías del tipo Dividend Aristocrats. ¿Qué son Dividend Aristocrats? Son compañías que han incrementado de forma constante y consecutiva durante al menos 25 años sus dividendos, lo que demuestra su capacidad para generar ingresos de manera consistente, incluso en entornos económicos adversos. Les voy a dar un pequeño ejemplo bastante rápido para que lo puedan comprender. ¿Se acuerdan de la crisis del año 2000? En el año 2000 tuvimos una crisis de las .com. Quebraron más de 400 compañías. ¿Qué pasó en ese momento, por ejemplo, con Coca-Cola? Coca-Cola siguió pagando sus dividendos. Así de sencillo. Si tenías unas acciones de Coca-Cola y vivías del dividendo de Coca-Cola, seguiste cobrando tus dividendos. ¿Qué pasó en la crisis hipotecaria del 2008? Los mercados se cayeron. En el 2007 el Nasdaq bajó en el 2000, perdón, con la .com, el Nasdaq bajó un 74, 70% aproximadamente. No sé si llegó a tocar el 80% de caída. En el año 2008, con la crisis hipotecaria, se desplomaron los mercados nuevamente. Y Coca-Cola, para usar el mismo ejemplo, ¿qué siguió haciendo Coca-Cola? Coca-Cola siguió pagando dividendos. Entonces, si son compañías que han pasado esas dos crisis, volvamos otra vez con el mismo ejemplo de Coca-Cola para mencionar dos crisis más. Durante la pandemia, ¿qué hizo Coca-Cola? Pagó e incrementó dividendos. ¿Qué pasó cuando las tasas de interés se cayeron? O no se cayeron, cuando la Reserva Federal empezó a aumentar las tasas de interés y desató la caída en el 2022. Coca-Cola siguió pagando y aumentando sus dividendos. Si ustedes tuvieran un capital muy fuerte en el año 2000 y se hubiesen retirado nada más que contando con los dividendos de Coca-Cola desde el año 2000 hasta hoy día, 6 de febrero del año 2025, ustedes seguirían recibiendo sus dividendos de Coca-Cola y no solo es que los estuvieran recibiendo, sino que cada año hubiesen recibido más dividendos porque como es una Dividend King, en este caso, tiene más de 50 años pagando y aumentando de manera consecutiva sus dividendos. Entonces, ahí es donde yo baso la esencia de nuestro canal. Y por eso es que quiero explicar y me doy tanto detalle cuando hablo de las compañías del tipo Dividend Aristocrats. La importancia dentro del reto 100K es que proveen ingresos pasivos, confiables y constantes. Y su historial prolongado de pagos crecientes respalda la solidez del negocio. Ahora, voy a hacer una pausa aquí para preguntarles, ¿van bien con lo que llevamos en contenido hasta este momento? ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? Perfecto. Flores, Hernando. Excelente, Hernando. Tú que me dices que no tienes nada de holding todavía, perfecto que hayas comprendido el concepto. Ok, entonces seguimos. Parámetros clave aquí tengo una pequeña agenda y vamos a ir atacando cada uno de los puntos y luego entonces empezamos a darle ejemplos. Voy a compartir pantalla en unos minutos, voy a buscar las compañías que tengo en el portafolio, les voy a mostrar desde cuándo estoy invirtiendo en ellas y si han funcionado o no, si han crecido, si no han crecido, si han pagado los dividendos, si los han paralizado y todo ese conjunto de detalles. Entonces, ¿qué parámetros clave tenemos que analizar? Primero, el historial de dividendos y de crecimiento, tanto del dividendo como de la acción. Un ejemplo muy claro, vamos a buscarlo aquí, vamos a empezar a compartir pantalla. Uno, confirmando que ya esté listo, ahí estamos. Un lado. Ok, aquí tenemos a Johnson y Johnson, ¿no? Entonces, esta compañía ha aumentado sus dividendos en promedio en torno al 6% anual durante la última década. Este crecimiento sostenido se correlaciona con un aumento moderado de sus ingresos en torno al 4% anual, lo que respalda la capacidad de la empresa para seguir pagando sus dividendos a largo plazo. ¿Dónde ubican ustedes, por ejemplo, el crecimiento de los dividendos durante la última década o en los informes y reportes de la misma compañía? Actualmente contamos con una inteligencia artificial que nos puede apoyar con ese tipo de información. Ustedes se meten en ChatGPT y dicen, mira, Johnson y Johnson, evidentemente ChatGPT tiene un retraso, si más no recuerdo, creo que hasta octubre del año pasado, o sea, creo que en cada año hacen un corte en octubre para tener la data porque él no se conecta directamente con Internet, pero pueden tener una información histórica bastante completa. Y ustedes simplemente se meten allí y me dicen, quiero de Johnson y Johnson que me explique cuál es el promedio de pago de dividendos, cuánto impacta dentro de su flujo de caja, cuánto reinvierte en I más D, cuánto reinvierte en el crecimiento del negocio. El negocio ha crecido consistentemente sus ingresos
y su flujo de caja libre en comparación con el pago de dividendos. Si todo esto es positivo, significa que el pago del dividendo va a seguir constante y va a seguir creciente. Entonces, aquí volvamos al ejemplo de Johnson y Johnson. Actualmente yo tengo 3,489658, o sea, unas fracciones de acciones que se me han ido adquiriendo. En este momento, fíjense que yo le voy perdiendo a Johnson y Johnson. El precio de la acción en el mercado está en $153 y el precio promedio en el que yo he comprado estas acciones está alrededor de los $160. En cuanto a los márgenes, bueno, no vamos a entrar en eso hoy, pero yo tengo aquí recurring investments, que lo que quiere decir es que cada 2 semanas yo compro $3 de Johnson Johnson. En este momento la acción está cotizando por debajo del precio en que yo he comprado en promedio sus acciones, lo cual significa que estos $3 me van a rendir para comprar un poquitico más de fracciones de acciones. Por eso es que ustedes ven ahí ese numerito tan abstracto con tantos decimales, porque $3 representa bastante poco sobre ella. ¿Qué he hecho yo a lo largo del tiempo con Johnson Johnson? Bueno, vamos a ver aquí su histórico. Si ven, comprar, comprar, comprar y comprar. Durante enero, como compro cada 2 semanas, hice 2 compras. En diciembre, 2 compras. Y si seguimos atrás, cada vez que me paga dividendos, los reinvierto. Entonces, ¿cómo pruebo yo que tengo dividendos crecientes? Bueno, vamos a ver cuánto me pagaron. Fíjate, en diciembre del 2024 pagaron $1.24 por acción. Con la cantidad de acciones que tenía, $4.17. Vamos a compararlo con diciembre del año anterior para ver si aumentó con respecto al anterior. Fíjense, en septiembre recibí $4. O sea, ya lleva 17 centavos más. En junio, ya vamos a ver, un poquito más atrás. De esos son Iron Condors y otras operaciones. Prestemos atención solo a los dividendos. Vamos a buscarlo solo por dividendos y va a ser más fácil. Aquí está. Dividendos. Entonces tenemos en diciembre, ya va, me fui muy atrás. Diciembre del 2024, 4.17. Septiembre, $4. Junio, $3.77. Marzo, 3.50. Diciembre del 2023, 3.32. Pero nosotros hicimos compras de acciones y reinvertimos estos dividendos, como ustedes pueden ver allí. Si se reinvirtieron estos dividendos, también generaron más dividendos. Así que vamos a comparar para saber si la compañía de verdad, por lo menos en el último año, aumentó los dividendos, cuánto fue que pagó por acción. Entonces, en el 2024 quedamos en que pagó $1.24 en diciembre de dividendos por acción. En diciembre del 2023 pagó 1.19. De 1.19 a 1.24 incrementamos 5 centavos por acción el dividendo. 5 centavos por acción. ¿Dónde está mi calculadora? Peluchito. ¿Ah? ¿Perdón? Ok, si el dividendo por acción es de vamos a ver otra vez, 1.19, 4 centavos, ¿a cuánto se equivaldrá? Eso nos da a un 3.36% de incremento en el dividendo. Sin embargo, el promedio de los últimos 10 años ha estado en torno al 6%. ¿Qué significa eso? Que si la Reserva Federal tiene como parámetro arribar al 2% de inflación anual en promedio, y el histórico dentro de los Estados Unidos nos calcula que la inflación está en torno al 2, 2.5, 2.2, a veces sube, a veces baja, pero está en torno al 2%. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una tasa de crecimiento del dividendo del 3%, cada año vamos a ganar un poquito más de lo que es la inflación promedio. Así que, por lo menos en el concepto de dividendos, evidentemente hay que tener un capital muy grande para poder vivir de los dividendos. Pero el reto 100K es la fórmula para irlo alcanzando. Entonces, aquí vieron el ejemplo. Para consolidar el ejemplo, vamos a ver no solo el 2023, vamos a ver en diciembre del 2022 cuánto me pagaron. $1.13 de dividendo por acción. En el 2021, $1.06 de dividendo por acción. En el 2020, $1.01 por acción. Entonces, fíjense que a lo largo del tiempo, empecé a invertir en esta acción aproximadamente en el año 2020. Ya tenemos 5 años comprándolas y reinvirtiendo los dividendos. Como pueden ver ahí, reinvirtiendo prácticamente casi todos los dividendos. Y hemos amasado, invirtiendo tan solo $3. Fíjense el detalle. Aquí está, compras programadas. $3 cada 2 semanas.
hemos llegado a tener 3,48 acciones. Es un 0,49% de mi portafolio, una porción bastante pequeña del portafolio, pero que se ha construido lenta pero sostenidamente y que está generando unos dividendos crecientes que nos generan el efecto bola de nieve. Entonces, otro factor importante que debemos, perdón, hasta ahorita me siguen, se capta la señal. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con lo que llamamos hasta el momento? Bien. Ok. Ahí ya vieron un ejemplo de una compañía que tenemos 5 años invirtiendo en ella y que cada año ha cumplido con el compromiso de pagar y aumentar los dividendos de manera consecutiva. ¿Cuál es el siguiente ejemplo que tenemos que tomar en consideración cuando evaluamos compañías para meterlas en nuestro portafolio de esta manera, para holding? El free cash flow o el flujo de caja libre. Entonces, ¿qué ejemplo quiero usar aquí? Vamos a usar otra compañía. Vamos a usar a Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos con Coca-Cola? La compañía ha demostrado generar un free cash flow robusto, lo que ha permitido mantener y crecer sus dividendos incluso en periodos de altísima volatilidad. Por ejemplo, ha registrado un crecimiento anual de free cash flow en torno al 3,5%, lo que garantiza liquidez necesaria para la reinversión y distribución de los dividendos. Entonces, ¿dónde puedes ver el free cash flow? Lo puedes ver, simplemente te metes en Finbis y buscas el free cash flow de la compañía. Si no, igualmente. Le puedes pedir, ahorita con inteligencia artificial, el análisis de los datos para las compañías se vuelve extraordinariamente rápido. El detalle está en que estas inteligencias artificiales cuenten con la información necesaria. Ustedes pueden agarrar, bajar los informes de la compañía, pegárselos a ChatGPT. Bueno, ChatGPT no te analiza tantos datos al mismo tiempo, pero sí te puede analizar el histórico. Y le puedes analizar el histórico con un año de delay. Y tú te encargarías de leer al menos los últimos 4 trimestres de la compañía. No tienes que leerte todos los trimestres de ahí hacia atrás. Le puedes pedir un resumen de ChatGPT con los factores más importantes y ver si se han cumplido los objetivos de la empresa. Y a partir de ahí tomas las decisiones correspondientes, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué les doy el ejemplo de Coca-Cola? Vamos a hacer un análisis gráfico rápido de al menos los últimos 5 años de Coca-Cola. Fíjense que aquí, esto fue cuando la pandemia, estaba cotizando en torno a los 60, déjame pegarme un poquito más, a los $60 aproximadamente y se desplomó hasta los $38. Díganme ustedes si no fue una oportunidad de compra. Luego, para retornar hacia los $60, pasó desde el 2020 al 2022. O sea, estuvimos 2 años, pero 2 años de una creciente recuperación en medio de un momento en que el mercado estaba cayendo. Luego de aquí llegamos a un máximo histórico en agosto del año pasado, alrededor de los $72, y actualmente estamos en torno a los $61. O sea, pasara lo que pasara entre el 2020 y el 2025, Coca-Cola, si no hubiese pasado la pandemia, estaríamos en torno a los $72 aproximadamente. O sea, no tiene un crecimiento tan exponencial. Aquí vamos a verlo un poco más fácil, ¿ves? Aquí tenemos la crisis de la pandemia y su crecimiento es moderado. Por lo menos del 2010 al 2020, en 10 años, pasamos desde los $32 hasta los $60. O sea, más o menos cada 10 años ella duplica su valor. Pero no solo es que duplicamos el valor de la acción en función de la cotización, que es bastante importante porque estamos revalorizando nuestro portafolio, sino que además de eso incrementamos los dividendos. Coca-Cola, yo tradeé un poco con ella. Tenemos, como ustedes saben, la prueba del Pullman Cover Call con Coca-Cola, que nos está generando ciertos flujos de caja. Ahí tienen la venta de un CAL en 66, la acción está en 63,3. Yo había subido este CAL porque la acción empezó a proyectarse un movimiento alcista y fíjense que valió la pena haberlo subido. Y tenemos un CAL largo que es el que nos está respaldando la operación. Pero además de eso, tengo 25 acciones de Coca-Cola. Esas 25 acciones de Coca-Cola han sido compradas con dividendos. Con dividendos, porque Coca-Cola, como les dije anteriormente, la utilizo para hacer trading. Yo compro acciones, las vendo, me asignan opciones, por ejemplo, un credit spread que me salió mal, me asignan las acciones, luego le hago cover call hasta que me las quiten y así voy. En ese periodo de tiempo, a veces coinciden con pagos de dividendos. Entonces tengo 100 acciones y me pagan 100, el equivalente a 100 acciones de dividendos, no solo en función a 25. Y eso ha acelerado
el crecimiento de Coca-Cola de una manera exponencial, por lo menos comparándolo con Johnson y Johnson, donde vieron que las operaciones de trading que hago con Johnson y Johnson son bastante más reducidas. Son trading de alta volatilidad en momentos de earnings. Y como vieron, son 18 15 dólares nada más que le sacamos. En este caso, con Coca-Cola, fíjense que tengo la misma modalidad, $3 cada 2 semanas. Compro de mi capital, saliendo evidentemente del trading con opciones, o sea, esas operaciones que ustedes ven los resultados cada semana en el reto 100K, las ganancias se invierten aquí, $3 en Coca-Cola, $3 en Johnson y otros ejemplos que van a ver más adelante también. Entonces, es una compañía, imagínense, fundada en 1886. Tiene 79.100 empleados y un récord de Dividend King con más de 50 años pagando y aumentando sus dividendos. Un análisis de los analistas del mercado que recomiendan en un 75% comprarla. A mí me parece que está a buen precio. Está con un precio de descuento. Está cotizando prácticamente al mismo precio que teníamos, bueno, $3 por encima de lo que estaba cotizando en el 2020. Estamos en el 2025. Si replicamos el crecimiento de los últimos 10 años, entre el 2010 y el 2020, tuvo un 100% de rendimiento. Estamos apenas a un 5%. Tiene un potencial de revalorización bastante amplio para los próximos 5 años, cuando el mercado reconozca que está cotizando, en mi teoría, a un precio accesible. El dividend yield actualmente está en 3%. Debería incrementar un poquito más, pero bueno, hace razón con el precio que tiene actualmente. Quiero que vean aquí, ya vieron que reinvierto en ella cada 3 meses, pero quiero que vean el histórico completo. Y vamos a empezar por los dividendos, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Fíjense, aquí tenemos todos los dividendos reinvertidos, como vieron anteriormente. El último dividendo pagado en diciembre fue de 0.48 dólares, 0.48 dólares por acción. Aparte de tener los 0,48 dólares por acción, vamos a compararlo con diciembre del 2023, donde recibimos 0,46 dólares por acción. O sea, un crecimiento del dividendo de unos 2 centavos por año, un poco más reducido de lo que vimos con Johnson y Johnson. Y evidentemente aquí tienen unos dividendos mucho más altos, por ejemplo, de $230, pero en ese momento me habían hecho una asignación, fíjense, de 500 acciones, tenía 515 acciones. Nos pagan ese dividendo y evidentemente tuvimos un incremento sustancial pues en las ganancias que tuvimos en ese momento, pero no atañía al verdadero número que da la acción normalmente. O sea, ahí tienen varias operaciones en las que me han asignado, cuando no me asignaban los dividendos eran mucho más bajos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando salen mal, ganamos más dividendos. Y cuando salen bien, ganamos nuestro dividendo promedio creciente cada año. Ven ahí, en julio teníamos 11,50, en octubre 11,74 y para diciembre ya 11,93. En este caso con nuestra amiga Coca-Cola. El margen de beneficio. Perdón, hasta ahorita se entendió más o menos. Es prácticamente el mismo ejemplo, pero estábamos hablando del free cash flow. Y es una compañía que precisamente al dedicarse a la venta de un producto que es ampliamente consumido en todo el planeta, inclusive en las mayores crisis, la gente celebra con una Coca-Cola. O sea, tan sencillo como esto. Tú en tu casa puedes de repente estar pasando un mal rato, una situación económica complicada, pero vas y te tomas una Coca-Cola para celebrar el cumpleaños de uno de los chamos. Sí, es el flujo de caja. El free cash flow es el flujo de caja, correcto. Allí lo tienes. Lo puedes buscar en las inteligencias artificiales, o lo puedes buscar en Finbis, o lo puedes buscar directamente en el prospecto de la acción. Coca-Cola es KO, es el símbolo de la acción en este caso. Entonces seguimos por aquí. Ah, ok, de free cash flow. Ok, es FCF. Normalmente lo consigues así, perdón. Pensé que me estabas hablando era del ticket de la compañía, pues en este caso. Entonces lo colocas con FKF. Déjame ver si puedo conseguírtelo aquí rápidamente en Finbis. Entonces en los screeners puedes ver cada uno de los detalles. Ah, pues. Ok, te lo estoy sacando aquí. Mira, vas a darle donde dice fundamental, ves que se resaltó en azul. Y justo debajo donde dice descripción, dice price to free cash flow. Ahí puedes determinar el free cash flow de la compañía. Normalmente que sea positivo. Y bueno, hay niveles altos donde te va a dar un filtro.
y otras no tan alto, pues, que sea positivo en este caso. Ahí seleccionas diferentes tipos de compañía, etcétera, etcétera. Pero ahí lo puedes ver. Creo que se ve Free Cash Flow. Bastante sencillito, ahí se ve. ¿Listo? Ok. Volvemos entonces a nuestro amigo Robinhood y vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que les tenía o que deben considerar cuando están analizando compañías para incluirlas dentro de su portafolio es el margen. Saludos, Francisco. Ok, el siguiente punto que les quería plantear es el margen de beneficio. ¿Qué compañía les quiero mostrar yo que tengo dentro del portafolio y que tiene un excelente margen de beneficio? ¿Alguna idea? Bueno, ya la mostré aquí. No hacía falta que vieran la idea. Apple. ¿Cómo tenemos Apple? Apple tiene unos márgenes brutos que se sitúan entre el 38 y el 40%. ¿Dónde ven eso? En el reporte trimestral. Cuando salen los reportes de la compañía, ustedes los pueden descargar porque son inversionistas de la compañía. Es un documento libre y pueden ver cuál es el margen de la compañía. Ella tiene un margen de entre el 38 y el 44 y el 40% aproximadamente dentro de sus productos, lo cual le da un margen increíble y una muestra de eficiencia operativa envidiable que le permite transformar esos altos ingresos en rentabilidad, incluso cuando reinvierte en nuevos productos y servicios, ya que el crecimiento es espectacular. La administración, esto que tienen aquí que dice, lo coloqué aquí de primerito, stewardship, es ejemplar. Es un factor increíble que ustedes tienen que considerar. La administración de la compañía es increíble. Ejemplar, pues en este caso como lo catalogan aquí en Robinhood, ¿no? ¿Qué tenemos con Apple? Un alto margen de beneficios. O sea, el porcentaje de ganancias sobre el producto que comercializan es prácticamente del 40%. No todas las compañías se dan el lujo de tener un margen tan alto. La mayoría de las compañías tienen márgenes entre el 4 al 6%, 10%, son los márgenes más naturales. En este caso, esta compañía, Apple, que es una de las que tiene los márgenes más altos, y eso le permite hacer más reinversión tanto en nuevos productos y servicios como pagar dividendos sostenibles y crecientes. Además de crecer por ser una compañía de crecimiento. Vamos a usar el mismo ejemplo que tuvimos con Coca-Cola, que evaluamos sus últimos 5 años. Aquí podemos ver el desplome que tuvo. Vamos a ponerlo en el máximo para que se vea. En el 2020, vamos a ver dónde estuvo el 2020. Aquí estuvo Apple en el 2020. Vamos a acercarlo un poquito más. Estaba cotizando en torno a los $129 y en el medio de la pandemia cayó hasta los 108. Eso es nada, señores. O sea, eso es nada para la situación que se está dando no, mentira, aquí está. Esto fue en el 2019 y esto es el 2020. Aquí fue la crisis. Estaba cotizando en 73 y bajó a 63. $10. ¿Dónde está ahorita? En 233. ¿Qué tengo yo con Apple? Fíjense, tengo 15.94 acciones. Le he ganado 57% en crecimiento. Mi promedio de entrada está en $147. Compro $13. Fíjense la diferencia. Con las otras compañías estaba comprando $3 semanales, con Coca-Cola y con Johnson Johnson. Con Johnson Johnson, uno que otro trade ocasional. Con Coca-Cola, trading con acciones, me asignan, cobré los dividendos, reinvertí, por eso he acelerado la compra de acciones y tengo una participación un poco más grande. Y en Apple le invierto más de las ganancias semanales por trading porque considero que es una compañía de crecimiento, de dividendos crecientes y con un margen operativo increíble que le permite sostener ese crecimiento de una inversión en I+D, en apalancamiento de nuevos productos, entre otras cosas. Sin embargo, en los últimos años está un poquito congelada, en el sentido de que lo que hacen es agregarle una cámara más a cada teléfono. Pero bueno, igual la innovación va y sigue siendo una marca que la gente compra por la marca y el producto es bastante bueno. O sea, las computadoras de Apple nunca se me quedan colgadas o guindadas y tienen una durabilidad bastante, bastante buena, ¿no? Veamos aquí cuando yo empecé a invertir con Apple. Como ven allí, uno que otro cóndor. Ese último cóndor no me salió, no me la dieron, así que no entré porque no me dio los márgenes que quería. Fíjense que son las compras programadas y reinversión de dividendos. Ahí están los Iron Condors ocasionales que hacemos cuando entregan earnings. Fíjense que tuvimos ahí earnings en octubre y hicimos un Iron Condor. Tuvimos earnings en enero. Traté de hacer un Iron Condor, no me lo dieron, no entré, no me preocupó mucho.
Anteriormente a eso, cuando operamos, compras programadas, reinversión de dividendo, Iron Condors cuando son earnings. Ahí está. Una caja por ahí que se hizo en agosto, un Iron Condor que se hizo en agosto también por earnings, agosto, septiembre, octubre, etcétera. Compras programadas cada 2 semanas y reinversión de dividendos. Vamos a ver si los dividendos han sido crecientes con Apple. Aquí tenemos por lo menos en noviembre tuvimos $22, 22 centavos por acción. Vamos a ver en noviembre del 2020, 20 centavos por acción. O sea, tenemos dividendos crecientes también. Aquí estamos en el 2024. Tuvimos 25 centavos por acción en el 2024, noviembre. Noviembre de 2023, 24 centavos. Noviembre 2022, 23 centavos por acción. Ya va, déjame volver otra vez a 23, 24. Dividendos crecientes. Ahí tienen. Apple es dividendos crecientes, bastante pequeños, la verdad, pero esta es una compañía de mayor crecimiento. Coca-Cola, como ustedes vieron, apenas había subido $3 en los últimos 5 años, mientras que Apple en los últimos 5 años ha tenido un 206% de crecimiento y aquí se ve reflejado en el average de precio que tengo, en $147 y un 57% de apreciación, o sea, $1,300 sobre un total. Y fíjense que como he invertido un poco más en ella, representa un 3,39% de la diversidad de mi portafolio en este momento. ¿Se capta hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Se va viendo el ejemplo claramente? Perfecto. Entonces seguimos ahora. ¿Cuál es otro factor que ustedes deben considerar? O sea, estoy tratando de ver dónde las compañías son más fuertes y les voy dando un ejemplo para que ustedes las vayan catalogando y vayan viendo cómo diversificado está el portafolio, ¿no? Entonces, y fíjense que no hago esfuerzos extraordinarios. No compro cientos de acciones. Compro fracciones, $3, $13 en el caso de Apple porque me gustaba más y me sentía conforme con ella, así que le aporté un poquito más. Y como con el paso del tiempo se va consolidando una posición interesante. Aquí me encanta lo de Apple. Como vieron ustedes, $13 cada 2 semanas, o sea, $26 al mes es lo que voy invirtiendo. He alcanzado 15 acciones y he ganado $1,300 en revalorización sin contar los dividendos que se han reinvertido. O sea, ese es el potencial de crecimiento que apalanca nuestro reto 100K. O sea, en el reto 100K hay $1,300 que vienen ganados solo por comprar $13 cada 2 semanas. ¿Durante cuántos años? Vamos a ver cuándo fue la primera vez que invertí yo en Apple. Bastante tiempo atrás. En el 2019. En esa época hacía trading con ella, imagínense. Y empecé a holdearla en el 2000. No, seguía tradeando con ella en el 2020. Bueno, ahí van. En el 2020 más o menos fue que empecé a hacerle holding. En esa época tradeaba mucho con ella, pero bueno, desde el 2019 estoy trabajando con Apple en este aspecto. Pero haciéndole holding tenemos un tiempo un poco más reducido en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es otro factor que ustedes tienen que considerar cuando están seleccionando compañías para su portafolio? La inversión en I más D. ¿Por qué es interesante? Les voy a dar un ejemplo aquí que les va a sonar a toditos bastante fácil. Se llama Google. Ahí tengo las dos, tengo la clase C y la clase A. Vamos a vernos con la clase C, que es donde tengo 5 acciones en este momento. Ya va, déjame ver con cuál es la que le tengo la reinversión automática. Ok, en esta no, esta es de trading. Y esta es donde tengo la reinversión automática. Ok, fíjense, tengo de las dos acciones, pero la otra es un trade. O sea, es unas acciones que compro y vendo constantemente para generar flujo de caja. Y en la clase A es donde estoy invirtiendo a largo plazo con ella. Entonces, Google invierte aproximadamente el 15% de sus ingresos en investigación y desarrollo. Eso es I+D. Entonces, este compromiso con la innovación ha sido clave para que la compañía se mantenga a la vanguardia en el sector tecnológico y continúe impulsando nuevos servicios que a la larga repercuten en el crecimiento de sus dividendos, aunque de forma más indirecta en comparación con compañías puramente orientadas a los dividendos. Entonces, Google
Recientemente, el año pasado, empezó a pagar dividendos. Ella no pagaba dividendos anteriormente. No conforme con eso, en el último reporte nos informó que había aumentado las ganancias por YouTube. Cuando Google compró YouTube, Google se encarga de comprar pequeñas startups y potenciar ese crecimiento, además de la inversión en I+D. Entonces, YouTube, por ejemplo, aumentó, creo que fue un 50 o un 40% en el último reporte con respecto al mismo periodo del año anterior. O sea, algo increíble cómo ha ido creciendo esta compañía en cuanto a las inversiones, en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías. Hace unas pocas semanas anunció que tenía el chip cuántico. Había logrado construir un chip cuántico que acelera los procesos a una manera increíble. O sea, nos está dando un aceleramiento increíble en cuanto a la capacidad de procesamiento de datos, a la velocidad con la cual nos puede entregar información y a la velocidad con la que puede producir data, por ejemplo, para inteligencia artificial y otros factores similares. Entonces, fíjense el salto que ha dado Google en los últimos 3 meses con un 9,89%. Este salto que ven aquí fue cuando se dio el anuncio del chip, se me fue el nombre, del nuevo chip cuántico, en pocas palabras, y cómo eso influenció en el crecimiento de la acción. En los últimos 5 años ha tenido un crecimiento del 161%, un poquito por debajo de lo que estaba proporcionando, en este caso, eh, Apple, que fue el ejemplo anterior, pero el ejemplo que tiene Google es una compañía que me parece extraordinaria. Evidentemente no tiene un producto físico tan común como es el Apple, pero ellos tienen también Android, tienen, o sea, una cantidad de productos y servicios que no es solo el buscador que todo el mundo conoce con Google. ¿Qué estoy haciendo yo con Google? Vieron que con una de sus acciones para poder dividir realizo trading, trading con opciones, trading con acciones, compro y vendo acciones, etcétera. Voy sacándole el juego allí. Y con la acción clase A, hago las compras cada 2 semanas de $3 de nuevo. Fíjense que con Apple me sentía mucho más confiado y le invertí más. Google la veo un poquito más hacia el estándar y por eso le invierto el estándar, $3 cada 2 semanas. Con $3 cada 2 semanas he alcanzado 4,27 shares. Aquí la reinversión de dividendos también está aplicada, pero Google ha pagado menos dividendos porque es relativamente nueva en este caso del pago de dividendos. Creo que ha pagado 2 o 3 veces dividendos nada más. Vamos a verlo aquí. 3 veces. Ahí lo tienen. En el 2024, a partir de junio, empezó a pagar dividendos. Junio, septiembre y diciembre. El dividendo fue de 20 centavos la primera vez, 20 centavos la segunda vez y 20 centavos la tercera vez. El crecimiento que vieron en el pago de dividendos para mí fue porque incrementé la cantidad de acciones, como con las compras cada 2 semanas. Esas compras cada 2 semanas más la reinversión de dividendos permitió que mi pago por dividendos se fuese incrementando. Y bueno, unos que otros put credit spread, una que otra operación que hago por ahí de vez en cuando, que me genera ciertos ingresos con Google, como pudieron ver allí. Pero esta compañía está dentro de mi portafolio por su inversión en I+D, su crecimiento y su desarrollo. Vamos, hasta el momento se ve claramente, se entiende y han visto que cada ejemplo atañe a un punto diferente dentro de la compañía. Perfecto. Hasta el momento llamamos inversión en I+D, margen de beneficio, free cash flow y historial de dividendos con crecimiento. Y prácticamente, excepto en Google, que los dividendos no han sido crecientes, porque son nuevos, porque la compañía apenas está empezando, pero que está en mi portafolio desde hace bastante tiempo. Vamos a ver cuándo empecé a operar yo con Google por primera vez en el 2019, al igual que con Apple. Bueno, entonces ya vieron por aquí que Google eh, es un factor importante dentro del portafolio que te puede aportar aproximadamente un 160, bueno, por lo menos en los últimos 5 años ha crecido un 161%. Esto no es garantía de que pueda seguir creciendo en el futuro, pero según el análisis que yo le he realizado a la compañía, tanto en free cash flow, en inversión en I+D, en crecimiento, en este caso empezando a pagar dividendos, eso incorporó una cantidad de diferentes actores que empezaron a invertir en ella por dividendos ahora, personas que antes no invertían en ella porque están enfocadas en dividendos, ahora pueden invertir en Google. Y no conforme con esto, esta compañía coloca casi el 13% de sus ingresos en desarrollo de nuevas tecnologías y modernización de sus sistemas.
O sea, es excelente. Me parece una compañía increíble y con un futuro potencial extraordinario. Ahora, no solo tenemos que invertir en compañías directamente, también existen lo que son los ETFs. ¿Ustedes saben lo que son los ETFs? Perfecto. Listo. Entonces no me voy a ocupar mucho en explicarle lo que son ETFs. Son fondos en los cuales agrupan un conglomerado de compañías que atañen a un sector o a una estrategia específica. En este caso les quiero traer un ETF que me gusta simple y llanamente por a lo que se dedica, que son compañías del tipo Dividend Aristocrats. Entonces, si ustedes quieren buscar compañías del tipo Dividend Aristocrats, buscar un ETF que traquee o que siga estas compañías puede ser interesante. Este ETF, NOBL, su símbolo en bolsa, representa a las compañías del tipo Dividend Aristocrats que estén incorporadas dentro del Standard Poor's 500. O sea, tiene doble filtro. Tiene compañías Dividend Aristocrats y además tienen que ser de las 500 más grandes de Estados Unidos. Entonces, este ETF, ¿cómo se ha comportado en los últimos 5 años? Su rendimiento es bastante inferior. Como pueden ver ahí, un 37% comparado con Google o con Apple podría sonar decepcionante. Sin embargo, un 37% en los últimos 5 años nos da un 7,4% de crecimiento. El Standard Poor's 500 te crece en torno al 8% anual. O sea, tiene un rendimiento acorde con el rendimiento promedio histórico, no de los últimos 5 años, del Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500 tenía un crecimiento superior en la última década o en las últimas 2 décadas e influenciado especialmente por las compañías que llamamos las FANG o las compañías de las siete magníficas, como prefieran llamarlas en este caso. Pero la esencia, si quitáramos las siete magníficas del Standard Poor's 500, veríamos que su crecimiento histórico ha seguido estando en torno al 8%. O sea, este crecimiento adicional se debe a las compañías tecnológicas que han desarrollado tanto la inteligencia artificial como otros factores y ha permitido este crecimiento tan exponencial. Fíjense que, ¿qué características tienen estas compañías? Vamos a ver qué pasó en el 2020 con ellas. Aquí está. Durante la pandemia estaban en $74 y bajaron a 52. O sea, bajaron un 30% aproximadamente con la pandemia. ¿Cuánto tardaron en recuperar hasta los $76? 11 meses. En 11 meses ya ellas habían recuperado su factor. Vieron que Coca-Cola tardó incluso más siendo una Dividend Aristocrat y estando dentro del Standard Poor's 500. Pero aquí, al tener un ETF que te diversifica en varias compañías, te da el promedio. ¿Qué tienen las Dividend Aristocrats por lo general cuando se dan los cisnes negros? Que se recuperan más rápido que el mercado en general. ¿Por qué se recuperan más rápido que el mercado en general? Porque son sostenibles, porque siguen pagando los dividendos y porque siguen estando activas. La gente sigue bebiendo su Coca-Cola, la gente sigue cepillándose sus dientes con Colgate y la gente sigue consumiendo sus productos incluso en épocas de recesión y de crisis. Eso es lo que nos dan las compañías del tipo Dividend Aristocrats. Nos mantienen calmados con los ojos, vamos a decir, te permiten dormir tranquilo cuando salen situaciones inesperadas, porque puedes estar seguro de que en al menos en un año se van a recuperar y en el camino te van a estar pagando sus dividendos. Y si aún no estás dependiendo de los dividendos, esos dividendos los vas a usar para comprar más acciones más baratas porque se cayó el mercado. Así que esto para mí es fundamental. Las compañías del tipo Dividend Aristocrats son extraordinarias porque te permiten tener rendimiento creciente a través de los dividendos y un crecimiento moderado acorde por lo menos a la inflación. Si hablamos de la inflación y hablamos de que es un 2% anual y estas compañías se están revalorizando en torno a un 37% o a un 7,4% anual, están triplicando a la inflación en la revalorización de su activo. Y no conforme con eso, en sus dividendos son crecientes porque es el factor fundamental. ¿Cuál es el top de las 10 compañías del tipo Dividend Aristocrat que están dentro de este ETF? Bueno, tenemos a Emerson, a IBM, a Dover, Abbott, S&P Global, Walmart, Cardinal Health, Franklin Resource, Roper Technologies y Automatic Data Processing. Como ven, la colaboración de cada uno de ellos en torno al 2%, o sea que los 10 principales stocks que están dentro de la compañía equivalen al 17,36% del total de las acciones que tienen en holding esta compañía. Este ETF, perdón. Entonces, ¿qué hago yo con ellos? Vamos a ver aquí arriba. Reinvierto $3 cada 2 semanas.
Como verán, no lo considero alto crecimiento como era Apple, no la vi tan eficiente como era Apple, pero cumple con mi requisito de dividendos crecientes, estabilidad en momentos de crisis y le da ese ámbito de tranquilidad a mi portafolio en los momentos de crisis fuertes. Por lo general, mucha gente dice, no, en las siete magníficas y te vas de largo y vas creciendo rapidísimo. Y el día en que no crezcan, el día en que colapsen, el día en que explote una burbuja, ¿dónde te quedas tú? Esa es la función que están cumpliendo las compañías del tipo Dividend Aristocrats en mi caso, darme estabilidad y la capacidad de dormir tranquilo. Estoy buscando aquí, ok, el histórico. Entonces pueden ver aquí, la compañía cada 2 semanas, el ETF, perdón, cada 2 semanas le compro las acciones y vamos a ver si los dividendos son crecientes. Aquí en diciembre recibí $6, $0.58 por acción. Vamos a ver entonces en diciembre del año anterior, vamos a filtrarlo por dividendos de una vez. Entonces tenemos en octubre, no, perdón, en diciembre del año 2023 recibimos 65 centavos por acción. Ya. Y aquí tuvimos un bajón para diciembre. Estoy comparando diciembre con diciembre, sí. Tuvimos una bajada aquí. Vamos a ver si se sostuvo aquí. 52. 38 y 55. Bueno, aquí tuvimos un bajón en los dividendos para diciembre del año pasado. Puede ser alguna compañía que salió del índice por no haber pagado los dividendos a tiempo o haber recortado su dividendo. Por lo menos Disney paró su dividendo cuando estuvo la pandemia, por eso salió de las Dividend Aristocrats. Aquí pudo haber pasado algo, no lo estoy determinando, no tengo ahorita los datos para analizarlo, pero tuvimos una bajada en los dividendos. Sin embargo, a lo largo del año, fíjense que en enero recibimos 33 38 centavos, ahí fue donde se dio la crisis en enero de este año, del 2024, perdón. Ya para julio habíamos llegado a los 55 centavos por acción, 52 en octubre y 58 en diciembre. O sea, volvimos a la senda de recuperación con las compañías, pero algo pasó ahí entre diciembre y enero. Alguna compañía haber salido del índice y por ende bajaron los dividendos en ese caso. Pero en general te va a mantener, al ser un ETF, actualizado con ello. Ok, entonces seguimos aquí. Es una opción para mantener estable tu portafolio. Fíjense, alguna compañía no o sea, tendría que analizar los estados, los reportes de este ETF para saber qué fue lo que pasó en esa fecha y determinar por qué bajaron los dividendos. Eso puede ser una señal de alarma. Pero al tener compañías de alta calidad dentro del Standard Poor's 500 que ya tienen que cumplir con los estándares del Standard Poor's 500 y además el capital, nos permite ver un crecimiento extraordinario. No un crecimiento, un pago de dividendos creciente. Esa es la realidad. Entonces, hasta el momento me siguen, vamos bien con allí. Ya pudieron ver por lo menos un ejemplo, un ETF de compañías del tipo Dividend Aristocrats. Bien. Hay otras, hay ETFs de compañías del tipo Dividend Aristocrats, por ejemplo, tecnológicas. Vamos a colocar aquí Aristocrats para buscar las que yo tengo. Aquí tengo tres. Entonces tienen, mira, compañías de mediana capitalización, las 400 compañías de mediana capitalización que se consideran dividend aristocrats. Para mediana capitalización consideran dividend aristocrats 7 años pagando y aumentando sus dividendos. Aquí tenemos a KNG, que también tienen Target Income, compañías del tipo dividend aristocrats. Vamos a ver cuál es el top de 10 holdings. Tienen IBM, Roper Technologies, Nucor, Consolidated Edison, unas pocas diferentes. Automatic Data Processing está igual en Nobel, tenés Javi, Nucor, Walmart, McCormick. Ahí ya Walmart te está haciendo un indicador. Es una compañía del tipo Dividend Aristocrat que te aparece prácticamente en todas. Y Nobel. Había una de tecnología, pero no la estoy viendo por aquí. No recuerdo el símbolo. Bueno, en unos minutos me debo acordar y la incluyo allí. Bien, entonces seguimos ahora con, ya hablamos de free cash flow, ya hablamos de innovación y más de crecimiento, crecimiento de dividendos, dividend aristocrats. Vamos ahora con compañías de gran valor fundamental y de crecimiento. Estas son las que te impulsan el portafolio rápidamente hacia el reto 100K. O sea, son las que te van a ayudar en un periodo de tiempo un poco más corto en crecimiento, pero no necesariamente en dividendos y aumentan la volatilidad del portafolio. Y si les va mal, te va a ir mal también a ti con ellas. Hay un factor que muchos inversores dicen que si estás en periodo de consolidar tu portafolio, de crear tu portafolio, no deberías invertir por dividendos, ya que tienes que tributar, tienes que pagar los dividendos, sino que te enfoques más en compañías de crecimiento. Pero ¿qué pasa con compañías de crecimiento? Una compañía de crecimiento, por ejemplo, es esta misma, Robinhood.
en la que estamos operando. No paga dividendos. La única forma de tú ganar dinero con ella es vendiendo la más cara de lo que la compraste. Pero ¿qué pasa si en el momento en que necesitas el dinero, la compañía está afrontando un problema o hay una crisis de mercado? En ese momento no tienes. Por eso el focus que yo tengo es en comprar, evidentemente, hacer crecer el portafolio, porque estamos empezando con portafolios bastante pequeños. Ok, ya te reactivé el audio. Bien. Entonces, estamos empezando con portafolios relativamente pequeños, los estamos focalizando para llegar a los 100K a través del trading con opciones y la reinversión en compañías de crecimiento y de valor. Pero una vez que ya lleguemos a metas altas, por ejemplo, el primer objetivo, los primeros 100K, cuando ya tú tengas los primeros 100K en el bolsillo, no vas a querer tenerlos en MSR, MSTR, por ejemplo, o no vas a querer tenerlos en Bitcoin. Vas a querer tenerlo en compañías que te permitan ver esos 100K por un periodo de tiempo largo allí. Y si hay una crisis, no se te bajen a 10.000, sino que te bajen a 70, 80, como vimos ahí la caída con Coca-Cola, con Johnson o con Apple, que fueron caídas que, si bien te hubiesen estresado bastante, tú quieres Bitcoin. Bueno, ahí podemos hacer una operación esta semana con Bitcoin, pero lo que te quiero entender es que cuando se dan estas caídas, tú te sientes más tranquilo. Puedes dormir, puedes respirar, porque son compañías que tú sabes que se van a recuperar. Y en el periodo de tiempo vas a estar recibiendo los dividendos. Y si ya estás en previo o estás retirado, los dividendos te van a seguir llegando estando pasando lo que esté pasando. Al tener un portafolio lo suficientemente diversificado en compañías de gran valor fundamental, ahí las vas a tener. Entonces ahora vamos a hablar de las siete magníficas o las compañías de gran valor fundamental y de crecimiento. Actualmente muchos la llaman las siete magníficas. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el concepto? Vamos a decirlo así. Se trata de empresas que, además de ofrecer dividendos, cuentan, o bueno, no necesariamente ofrecen dividendos, pero mi concepto es con dividendos, pues, cuentan con sólidos fundamentos, crecimiento sostenido de ingresos y expansión en el mercado y capacidad de innovación. O sea, si bien ya están a nivel global, tienen capacidad de seguir creciendo. En el reto 100K, al combinar el ingreso pasivo por dividendos con la revalorización del capital a través del crecimiento exponencial de estas empresas, aceleramos nuestro proceso para alcanzar los primeros 100K. Entonces, ¿qué parámetros debemos evaluar en estas compañías? Crecimiento de ingresos y de beneficios. Volvamos al mismo ejemplo de Google, ¿no? Google ha experimentado ciertos años crecimiento de ingresos que alcanzaron hasta el 20% cuando lanzó nuevos servicios y productos. En contraste, Apple, para usar el mismo ejemplo que tenemos hasta el momento, ha mostrado un crecimiento un poco más moderado, entre el 5 al 7% anual, lo que sigue siendo un crecimiento bastante sólido y predecible, que permite una estimación fiable del aumento futuro de los dividendos. Sin embargo, en los últimos 5 años, Apple ha crecido más que Google. Entonces, como pueden ver allí, Google en el pasado crecía más rápido, pero ya cuando llegas a amasar un capital tan grande y eres una compañía tan consolidada, ese crecimiento se hace un poco más lento. Entonces, ¿qué pasa? Estos crecimientos exponenciales que hemos visto en Meta, en Google, en Apple, entre otras, ya van a empezar no a retroceder necesariamente, pero a ser menos explosivos, ya que hacer crecer una compañía desde 100 millones hasta 1.000 millones no es lo mismo que hacerla crecer desde 100.000 millones hasta 200.000 millones. O sea, el crecimiento se hace un poco más difícil cuando los precios especialmente están muy altos dentro de estas compañías. Entonces, el margen de beneficio y eficiencia operativa. Volvamos a lo mismo ejemplo anterior. Johnson Johnson, por ejemplo, ha mantenido unos márgenes netos que rondan alrededor del 15%, 10 a 15% creo que hablamos cuando estábamos empezando, mientras que Apple te rondaba entre el 38 y el 40%. Entonces, ambas son compañías bastante interesantes, pero si hablamos de las siete magníficas y de crecimiento, estás buscando el crecimiento más alto. Entonces, un crecimiento de Johnson Johnson en los ingresos de un 15% o de los márgenes netos del 15% versus un 40% de Apple, me voy con Apple y dejo a Johnson Johnson en segundo mercado. Es por eso que ustedes ven que mi inversión en Apple es $13, mientras que en Johnson Johnson es de $3 cada 2 meses. No la descarto porque le da estabilidad y tranquilidad a mi portafolio, pero la otra me da un mayor crecimiento. Entonces, esto es lo que tenemos que enfocar en los parámetros para evaluar cuando estamos evaluando compañías de crecimiento. Crecimiento de los beneficios, sumamente importante que lo verifiquen, y crecimiento en los ingresos. ¿Dónde lo pueden ver? En nuestro amigo. Entonces, vamos a buscar una compañía de crecimiento aquí en Finbis rápidamente. Vamos a buscar a Amazon. Entonces, aquí que tenemos a Amazon, fíjense el gráfico de crecimiento que ha tenido, pero me quiero ir hacia sus fundamentales.
Dentro de los fundamentales quiero comparar si sus ingresos han crecido y si sus beneficios han crecido. Entonces tenemos aquí el gross profit. Fíjense, en los últimos 12 meses, 300. A diciembre del 2023, 270. Al 2022, 225. O sea, tenemos gross profit creciente. Si vemos el total revenue, también creciente. 288, 304 mil y 319 mil. O sea, crecimiento de los ingresos y de las ganancias. Entonces, el net income before taxes, fíjense cómo ha crecido. Para el 2022 tuvimos pérdidas. ¿Dónde está? Ok, el net income before taxes. Para el 2023 tuvimos 37 mil, esto está expresado en miles de millones. Y luego, a la fecha, llevamos 59.900. O sea, crecimiento en el net income. Oye, se ve mejor en la computadora. ¿Dónde están los otros detalles? Net margin. Bueno, para el 2022 teníamos un margin negativo. Para el 2023 ya teníamos un margen del 5.29 y ya vamos por el 8.4. O sea, la compañía ha ido creciendo en la cantidad de profit. O sea, se ha hecho más eficiente al pasar de los años. O sea, que cada vez con una menor inversión obtiene mayores beneficios o un mayor margen sobre sus acciones o sobre el beneficio que tiene por acción. Entonces, esto nos da un crecimiento sostenido. Entonces vamos a ver el cash flow de la compañía para considerarlo por aquí. Entonces, el flujo de caja operativo ha sido creciente también en el 2022, 46 mil, 84 mil y 112 mil. Vamos a ver el cash flow invertido en actividades. No, 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 no. El free cash flow, aquí abajo lo tenemos. Entonces, el free cash flow fue negativo para el 2022, positivo para el 2023 y aún más positivo para el 2024. O sea que ya ahorita en el 2025 seguimos creciendo. Esta es una compañía de crecimiento y fíjense que los crecimientos son exponenciales. O sea, son brutales las cantidades de crecimiento que tenemos allí con Amazon. Este es un ejemplo para que vean rápidamente, tanto en Free Cash Flow como en otros factores relativos. Y ahí lo pudieron ver rápidamente en Finviz. Ven que es súper sencillo de ubicar. Vimos rápidamente el Free Cash Flow, vimos el Net Income, vimos el margen operativo en segundos. En segundo, y comparamos por lo menos los últimos 3 años. La inteligencia artificial les acelera este proceso y le compara por lo menos los últimos 10 años. Entonces, el margen de beneficio y eficiencia operativa. Johnson por lo menos, no, ya salimos de ahí. El ROE, el retorno sobre el patrimonio. Empresas como Johnson tienen un ROE consistente que suele superar el 20%. Entonces, vamos a ver rápidamente aquí el ROE de Amazon. Dame un segundito para verlo. Que es que como lo estoy viendo en el teléfono, me queda más pequeñito. Ok, aquí está el ROE. Voy a tratar de ubicarlo en la parte de arriba para que lo vean más fácilmente. Del 22.56%. Entonces tenemos que Apple tiene un ROE del 22.56%, que es el retorno sobre el patrimonio. Ahora vamos a ver a Johnson para hacer la misma comparativa. Dame un segundito que esto se me está guindando aquí. Johnson. Ok. Vamos a ver el ROE de Johnson. Dios, ¿qué le pasa a esto que no? Bueno, el ROE es del 20.89. ¿Se acuerdan que dije el 20? Me acordé. O sea, por lo menos le tengo el ROE presente de Johnson. Vamos a compararlo ahora con Google para seguir utilizando las mismas acciones que estamos viendo por lo menos en los últimos días. Fíjense que el ROE de Google es del 32.91. O sea que tenemos un ROE más grande en Google que en Amazon. Mi inversión en Google es mayor. Vamos a ver si se cumple el parámetro. Vámonos a Robinhood. En Google, en la que le estoy haciendo holding, tengo invertido el 0.74% de mi portafolio. Y en Amazon, 0.97. Bueno, tengo una mayor exposición de mi portafolio en Amazon, pero es porque ha tenido un rendimiento superior. Fíjense que desde que estoy invirtiendo en Amazon le gana un 100%, mientras que a Google clase A, le estoy ganando un 63%. O sea, el crecimiento
del portafolio en Amazon es porque la compañía ha crecido un poco más y esto se debe precisamente a que Amazon se expandió muy fuerte durante la pandemia. Fue una compañía que se hizo esencial en los hogares y además de esto, bueno, prácticamente acaparó el mercado en este caso, del delivery y de tener los productos en tu casa al siguiente día. Y ahora cuando están lanzando medicinas también, bueno, van a arrasar y están afectando a compañías como CVS o Walgreens en pocas palabras. Hasta el momento me siguen porque creo que me he acelerado un poco. Bien, entonces para las compañías de crecimiento, que también tienen que ser parte del reto 100K, tenemos parámetros de valor. Crecimiento de ingresos y de beneficios. Ya vieron cómo lo hacemos en Finbis. Margen de beneficio y eficiencia operativa. Ya vimos cómo lo hicimos en Finbis. El retorno sobre el retorno sobre el capital o el ROE. Ya también lo vimos en Finbis bastante sencillo y vimos cómo estas compañías tienen un retorno sobre el capital bastante alto. Vamos a devolvernos allí y vamos a buscar otra compañía pequeña para verle el ROE, no pequeña, una compañía de las que vimos anteriormente, a Coca-Cola. El retorno sobre el capital es del 39% y está muy bueno. Está excelente, la verdad, Coca-Cola en este caso. Quería buscar un ejemplo que tuviera un ROE más bajo, pero es que las compañías que escogí para el día de hoy son dentro de las mejores, pues dentro de nuestra capacidad. Otro factor que tenemos para las compañías de crecimiento que debemos incorporar dentro de nuestro portafolio es I+D y la capacidad innovadora. Google es un perfecto ejemplo, Apple es un perfecto ejemplo también. eh, Amazon, que fue la última que vimos también, es otro ejemplo maravilloso en innovación y capacidad de I+D. Entonces, empresas como Google y Apple invierten entre el 7 y el 8% de sus ingresos en I+D. Esto ha permitido que ambas compañías mantengan el liderazgo en innovación, lo que se traduce en una mayor competitividad y potenciales incrementos de ingresos futuros. Ese potencial incremento de ingresos futuros incluye en su cotización en el futuro, además de en el futuro pago de dividendos mayores. O sea, excelente por esa parte en estas compañías y es una forma de analizarlas y de buscarlas. Valoración relativa. En la valoración relativa es donde usamos el famoso PE ratio. Entonces se puede comparar a Google y Apple, por ejemplo, para usar las mismas compañías, con sus pares. Eh, ¿Cómo me explico? Tú agarras, vamos a irnos a Finbis y vamos a ver el PE ratio de ok, vamos a usar el mismo sector, por decirlo de alguna manera. Vamos a usar a Coca-Cola primero, porque me acordé fácilmente de ellos. Y vamos a ver el PE ratio de Coca-Cola. Vamos a ver dónde está el PE ratio. Ok, aquí está, el primerito de la segunda columna. El teléfono no me permite ampliar muy bien, pero aquí lo ven. El PE ratio es de 26,31. Ahora vamos a ver su competencia. ¿Quién es su competencia? Pepsi. 26,31. Recuérdenlo ahí. Pepsi. Pepsi. Aquí está. Vamos, Pepsi, tú puedes. Ok. El PE ratio es del 21,49. Entonces, ¿a cuál escoges? 21,42 de Pepsi. Aquí no está. 21,42 de Pepsi. Vamos, Coca-Cola. O 26% de Coca-Cola. Coca-Cola te da un mejor price to earnings ratio. En este caso, Coca-Cola le va ganando a Pepsi. Sin embargo, Pepsi está más diversificada. Entonces hay que hacer un análisis más global, pero por lo menos cuando hace una valoración relativa, vas a buscar a su empresa, como está su PE ratio, y la comparas con su competencia, o sea, con las compañías similares. Y esto te permite, si estás dudoso de cuál compañía escoger, bueno, la que tenga el mejor PE ratio. Si ya a través de tu análisis determinaste un grupo de compañías en el sector en el cual quieres invertir y no sabes por cuál decidirte, analiza el free cash flow, analiza la capacidad de innovación de la compañía y analiza su PE ratio. Si tomas esos tres, la que te tenga los tres factores en el mejor indicador, con ella te vas. Ahí ya tienes una especie de análisis fundamental un poquito más avanzado. Se le fue el audio. Ah, ok. Fue tuyo. Ok, perdón. Pensé que se me había ido el audio. Bien. Entonces,
Un tip adicional, completamos el análisis con comparaciones sectoriales. Tienes a las compañías, aquí acabamos de hacer una comparación. Pepsi y Coca-Cola tienen más o menos el mismo sector. Comparamos su PE ratio, podemos comparar también su free cash flow, podemos comparar su price to earnings ratio, podemos comparar diversos factores para elegir la que tenga los mejores indicadores fundamentales y con ella nos quedamos. Entonces, dentro de la evaluación sectorial y de enfoques para cada tipo de compañía, es fundamental adaptar el análisis según las peculiaridades de cada sector. O sea, no es lo mismo que tú analices los pasivos de un banco con los pasivos de Coca-Cola, porque son cosas totalmente diferentes. No puedes comparar una empresa de rates que son Real Investment Trusts, o sea, son ETFs o compañías que se encargan de invertir en bienes raíces y que naturalmente están apalancadas porque utilizan el apalancamiento para comprar los activos de los cuales generan la renta, a compararte, por ejemplo, con la deuda que tenga una aerolínea. Ahí la deuda es totalmente diferente y cumplen funciones diferentes. El ejemplo que leí con las aerolíneas cuando Warren Buffett vendió porque se había diluido el capital a través de la emisión de nuevas acciones y la compañía había incrementado su deuda por una crisis y ahora le toca pagar esa deuda, lo que va a disminuir su free cash flow, ya que parte de ese free cash flow se va a destinar al pago de deuda y no al crecimiento, desarrollo o al pago de dividendos en este caso. Entonces, allí es un factor que tú tienes que analizar cuando estás comprando compañías, especialmente para holding, para mantener en el portafolio, que esa es la parte que les quiero expresar hoy con esta clase y eh, el reto 100K en la sección de dividendos y reinversión y holding, ¿no? Entonces, compañías tecnológicas, por ejemplo, las características del sector tienen altas tasas de crecimiento, constante innovación y fuertes inversiones en I más D. Parámetros claves y ejemplos, por ejemplo, crecimiento de ingresos. Durante ciertos periodos de tiempo, utilizamos 5 años, Google ha registrado un crecimiento de ingresos que supera hasta un 20%, impulsando por la expansión de sus servicios publicitarios, YouTube, etcétera, 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 y nuevas plataformas. El free cash flow, Apple ha demostrado generar un free cash flow que supera 60.000 millones de dólares anuales, lo cual permite financiar tanto su reinversión en innovación como la distribución de dividendos sin comprometer su solidez financiera. Entonces, de esta manera, tenemos un Google que ha crecido exponencialmente, un free cash flow extraordinario de Apple, un margen de beneficio y rentabilidad. Apple, los ingresos brutos entre el 38 y el 40% y en una alta capacidad para convertir ventas en ganancias y lo que es crucial para sostener tanto el crecimiento como la distribución de dividendos. Y así poder invertir en más tecnología que la permita avanzar. El retorno de I más D con Google invierte aproximadamente el 15%, ya también lo he hablado, de los ingresos en I más D, lo cual respalda su continuo liderazgo y la capacidad de introducir nuevas innovaciones que impulsan su crecimiento a futuro, como el chip cuántico, que todavía no sabemos en qué lo vamos a usar, pero ya lo desarrollaron ellos en pocas palabras. Pero ese avance en la tecnología, ese avance en el desarrollo es el que permite a esta compañía ser líderes en sus sectores. Compañías bancarias, por ejemplo, para seguir sectorizando el trabajo, la característica del sector es la intermediación financiera. Requiere evaluar la cantidad de activos y la eficiencia operativa. Es buscar que tengan los costos operativos más bajos posible. Ahorita, por lo menos en Europa, se está dando un fenómeno de los eh, bancos virtuales. O sea, no recuerdo el término en este momento. ¿Alguno de ustedes recuerda? Ok, perfecto, excelente tip para comprar empresas del mismo sector. Excelente. Eh, ¿Algunos de ustedes recuerdan los nombres que se le está dando a los bancos en Europa, pero que son netamente digitales, o sea, que no tienen oficinas físicas ni nada por el estilo? Bueno, es un término que ahorita no logro recordar, pero estos, no pseudobancos, son bancos, pero al no tener que gastar en oficinas, en branch, en una gran cantidad de empleados, hacen que sus operativas sean más eficientes. Y ahora con el análisis de la inteligencia artificial incorporándose en esto, bueno, el desarrollo va a ser increíble de este tipo de bancos y los bancos que puedan disminuir sus gastos operativos. Entonces ustedes pueden ver y buscar compañías. Yo creo que uno de los mejores analistas de bancos, que es especialista, es Warren Buffett. Si ustedes, ejemplo 6 neobancos. Gracias.
Me diste el término, estos neobancos. Estos neobancos te pueden dar unas grandes oportunidades de inversión. ¿Por qué? Porque están reduciendo significativamente sus costos. Parte de esos posibles costos de tener branch se lo traducen en mejores beneficios a los clientes. Por ejemplo, en retornos, aquí en Estados Unidos, muchas compañías te dan cashback o recompensas por usar las tarjetas de crédito. En Europa esto no es común. Estos neobancos están dando esos ejemplos, están dando esas oportunidades al mercado europeo. Al darle esta oportunidad al mercado europeo, están innovando, están disminuyendo costos operativos y aumentando su productividad. Entonces, generan más ingresos para ellos, dan mayores beneficios a sus clientes y una operativa basada en tecnología que les da una mayor oportunidad de crecimiento. Entonces, estos neobancos pueden ser buenas oportunidades. Hay que analizar muy bien sus números, hay que analizar muy bien todo lo que tengan con ellos y un excelente analista fundamental de bancos es nuestro amigo Warren Buffett. Ustedes ven en la cartera de Berkshire Hathaway cuáles bancos están, ejemplo, Bank of America, etcétera, y van a ver que esas son buenas inversiones. Sin embargo, fíjense que Warren Buffett ha disminuido su participación en Bank of America. Hay que ver a dónde se está yendo ese dinero. Y puede ser por este fenómeno de los neobancos. NU se puede considerar como un neobanco. He escuchado de él, pero no tengo los detalles completos. Vamos a hacerle la pregunta a nuestro amigo Aristo. Aristo, NU se puede considerar como un neobanco. Aristócratas, muy buenos días. Espero que se encuentren excelentemente bien. Hoy les traigo la actualización del reto 100K correspondiente al mes de enero de No, 2025. ya creo que él se quedó por otro lado. Él se quedó con las actualizaciones. Está educado, pero no fue al punto que le estábamos buscando. No tengo la información en este momento. Te la debo, pero te la voy a buscar. Déjame preguntarle de nuevo. NU se puede considerar un neobanco. ¿Ok? Bueno, no, no tienen información. Te la debo. Vamos a buscarla por ahí más adelante. Eh, Seguimos. Ok, un ejemplo de bancos que tengo dentro de mi portafolio. Vamos a buscar aquí. Tengo, si más no me acuerdo, a JP Morgan Chase. Ok, no, tengo un ETF que es JEPI. Ah, sí, tengo a JP Morgan. Aquí está. JP Morgan Chase, tengo una acción. Fíjense que el promedio en que compré esta acción fue en $102, dándome un 170% de rendimiento. Sin embargo, representa tan solo el 29% de mi portafolio. Apple representa más. Amazon creció también bastante fuerte, pero fíjense que un simple banco me da un 170% de rendimiento. Y no tengo recurring investments con él. O sea, simplemente compré acciones hace un tiempo y me quedé con ellas y me olvidé de él y se han reinvertido los dividendos. Una que otra ocasión le hago un, un Iron Condor, una operación por earnings, como pueden ver allí, y ya. O sea, no opero grandiosamente con él, solo reinversión de dividendos. Prácticamente desde el 2020. Hice mis compras en el 2020 y ahí se quedaron. 5 años, en 5 años, 170% de rendimiento. Y este es un banco que me gusta muchísimo porque es un banco de inversión extraordinario y muy bien administrado. Me atrevo a decir que el stewardship es excepcional. Vamos a buscarlo por aquí. Ejemplar. Ahí lo tienen. Stewardship. Administración ejemplar. O sea, este es un banco extraordinario. Lo voy a incorporar. Bueno, ahorita tengo que calcular lo que hice con los rates, pero en cuanto tenga alguna compañía que me alcance en las 100 acciones, voy a destinar ese dinero a JP Morgan Chase. Otro banco que tengo, si más no me acuerdo, tengo a Bank of America. Aquí está, tengo una acción de Bank of America, 0,05% del portafolio. Aquí tampoco tengo reinversión automática, no estoy haciendo reinversión automática en bancos. Ya me acordé por qué, por el tema de las tasas de interés. Eso fue lo que me sacó a mí y no les hice reinversión y no las metí dentro del programa de compra automática. Sin embargo, fíjense que le hago trading con opciones por earnings y ese dinero se lo compro en fracciones de acciones de vez en cuando. Ahí están cada una de las operativas que he hecho, ¿eh?
Ahí están el crédito recibido, las expiraciones, cuando la cierro anticipadamente. Fíjese, Iron Condors de alta volatilidad y reinversión de dividendos. Es el trabajito que se ha hecho con Bank of America también. No soy muy fanático de los bancos. Warren Buffett es un especialista en bancos. Sin embargo, como pueden ver, tengo unas pequeñas porciones de mi portafolio y no le estoy haciendo reinversión automática porque estaba esperando cómo iban a afectar las tasas de interés, esta evolución desde el 2022 hasta el momento, el aumento de las tasas de interés, si esto podía aumentar la morosidad de los bancos y si esa morosidad podía afectar y desarrollar o desencadenar una crisis financiera. Ese es el motivo por el cual yo decidí no hacer inversiones automáticas, que puede haber sido un error de mi parte. Y creo, por lo que estoy viendo en estos resultados, que fue un error de mi parte no haber incluido a los bancos, o por lo menos los bancos que estoy considerando aquí, dentro de la reinversión automática. Creo que yo tenía Wells Fargo también. No, pero de Wells Fargo vendí las acciones. Le he hecho trading de alta volatilidad por earnings. Ahí están los beneficios y cada una de las operativas. Y las vendí en el 2020. Imagínate, salí de Wells Fargo desde el 2020. Como vieron, no soy muy fanático de los bancos, pero son bastante importantes. ¿Por dónde se coloca la compra automática de acciones en Robinhood? Ok, te lo muestro. Le das, vamos a suponer que fuera con Wells Fargo, le das trade, buy, y cuando le das buy, le das aquí y le das recurrent investment. Lo ves ahí, lo puse de primerito, recurrent investment. Entonces, cuando le das ahí, le dices cada cuánto tiempo quieres que salga la inversión. Ejemplo, cada día, cada semana, yo lo tengo en cada 2 semanas en promedio porque quiero evaluar si tengo o no el capital o si alguna operación me sale mal, tengo que ir calculando todo eso y mantener la disponibilidad de efectivo o cada mes. Una vez que seleccionas cada semana, entonces puedes seleccionar de dónde provienen los recursos, si desde la misma cuenta o si lo puedes retirar de tu cuenta personal, o sea, que lo aportes tú también. El reto 100K nosotros lo basamos en el trading de opciones a través de conseguir al menos $100 semanales para que con la reinversión de dividendos, la inversión constante, y el trading con opciones alcanzar los 100K al cabo de 10 años. Pero si no quieres hacer trading porque no te sientes conforme, porque no tienes el tiempo, porque no tienes la habilidad o no te sientes lo suficientemente preparado como para hacer trading con opciones o trading tradicional, puedes simplemente comprar acciones y hace la programación aquí y pides que te compren las acciones desde tu capital. Vamos a ponerle $2 para hacer simplemente el ejemplo. Y aquí tienes desde la cuenta donde quieras depositar o desde el Bullion Power que tengas para comprar las acciones. Entonces yo lo selecciono desde el Bullion Power para que no me toquen la cuenta personal porque mi fuente de ingresos para la compra de acciones proviene del trading con acciones y el trading con opciones. Pero ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, que les salga de su cuenta personal, etcétera, etcétera. Ahí le das continuar, te dice que puede que vayas a utilizar margen en caso de que no tengas efectivo suficiente. Le das continuar o cambiar según te corresponda. Si quieres un método adicional en caso de que no tengas el efectivo, te lo saquen de la cuenta. Yo me lo salto, no lo quiero hacer. Y aquí te da el resumen, le das review y lo envías. Ahorita no lo vamos a hacer porque tengo que analizar bien en cuál voy a hacer de los bancos y creo que va a ser JP Morgan con el que voy a trabajar en este caso. ¿Se ve entonces dónde puede hacer las reinversiones automáticas en Robinhood? Perfecto. Listo. Gracias a Dios lo teníamos ahí y lo pudimos ver rápidamente. Entonces, ya que vimos el sector bancario, hay otro sector que es bastante interesante por el pago de dividendos, que son los REITs. Las características del sector es que se centra en la inversión y gestión de bienes raíces. Y con estos ingresos principalmente provenientes de alquileres. Oye, ya llevamos hora y media. Vamos a ir acelerando un poquito entonces porque se nos está haciendo largo para que podamos tener una sesión de preguntas y respuestas. Ok, los REITs, bienes raíces, principalmente provenientes de alquileres. Sin embargo, hay también a través de intereses o préstamos hipotecarios, etcétera, etcétera. Los parámetros clave, entonces tenemos el FFO y el AFFO. Se especializa en AGNC, por ejemplo, se especializa en valores hipotecarios, te paga dividendos mensuales. Las compañías de ETFs tienen que pagar al menos, si más no recuerdo, el 80% de sus ganancias en dividendos para disminuir su compromiso fiscal o su pago de impuestos. De esta manera, entonces ellos dedican una gran proporción de su flujo de caja libre o de sus ganancias al pago de dividendos. En este caso, AGNC paga dividendos mensuales, es un dividendo bastante robusto, mantiene indicadores FFO robustos que le permiten seguir pagando el dividendo, aun cuando enfrenta variaciones en las tasas de interés que la están afectando. O sea, AGNC, vamos a verla aquí para que ustedes vean, yo le tenía reinversión automática de dividendos
AGNC, aquí está, dividendos reinversión automática y una compra cada 2 semanas de $12. Esta acción está pagando un dividendo alto, si mal no me acuerdo, miren, está en el 14,24%. ¿Y qué he hecho yo con ella? Aquí está. Reinversión de dividendos y compras cada 2 semanas. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a 100 acciones. Me da cierto detalle porque AGNC tiene ciertas variaciones allí con las tasas de interés que le afectan su flujo de caja y no sé si les puedan permitir mantener el pago del dividendo. En el momento en que el pago del dividendo se ve afectado, yo saldría de AGNC y me voy a una compañía un poco más estable como STWD, por ejemplo. Entonces, en el cuanto al ratio deuda-evita, en los rates como STWD o MFA, en mi portafolio tienen un ratio de deuda-evita controlado, lo que indica que una estructura financiera manejable y sostenible que pueden soportar la distribución de dividendos. En este caso, entonces, este TWD, con el análisis que hicimos hace unos pocos días, era el ETF no, perdón, el rate que me daba el mayor rango de estabilidad y estructura financiera manejable en cuanto a sus márgenes de deuda y la capacidad para seguir sosteniendo el dividendo, además de Realty Income letra O. Entonces esto nos indica el margen EBITDA, prácticamente, eh, vamos a decir así, la capacidad de sostener el dividendo y la distribución de dividendos por plazos más largos. ¿Dónde pueden ver eso? Aquí lo tienen en Finviz también. Vamos a colocar STWD y vamos a ver el margen EBITDA. ¿Dónde está? Dame un segundito. Está aquí entre los primeritos. Ya va, ¿no? Ahora no lo encuentro. Bueno, si alguno lo vio antes que yo, me avisa. Debt to equity, aquí está. 2,74. Vamos a compararlo con AGNC. 2,74. AGNC. 7,94. ¿Ven la diferencia del débito versus equity? Es mucho más elevado, con lo cual te representa un riesgo relativamente superior. Ahora vamos a verlo con MFA. Y luego lo vemos con... ¿Dónde está? 4,77. Ven que es inferior al de AGNC. O sea, en este caso AGNC tiene el mayor riesgo. Y vamos a buscar MF al segundo, STW menos, y vamos a ver RITM, Ring Capital, fíjense del 4,20. O sea que en este caso sería la mejor STWD por este margen, en la segunda estaría RITM, la tercera MFA y la última AGNC. Los rates por lo general no tienen altas volatilidades, son relativamente estables. Entonces tu beneficio lo vas a tener a través de los dividendos. Si vemos aquí los dividendos, vamos a ver dónde está el dividendo. Aquí está, 8,4% en este caso. RITM, MFA. Bueno, también lo pueden ver en su broker los que están manejando Robinhood. 13,05. AGNC con el 14%, ¿ven? O sea, mayor riesgo, mayor dividendo, pero a veces no hay que confiarse de tener solo el mayor dividendo, sino el que te dé la mayor estabilidad. En ese caso, STWD y en segundo caso, RITM. Entonces, hay otro factor importante, pero este lo tienen que buscar en el reporte de los rates, y es la tasa de ocupación. Por ejemplo, Realty Income garantiza una alta tasa de ocupación de sus locales comerciales o de sus rentas. ¿Por qué? Porque hace contratos globales. Por darte un ejemplo, si tienen a Walmart y tienen los locales de Walmart, ellos rentan los locales pero en un solo contrato. De tal manera que si un contrato a un local, por ejemplo, le está yendo mal, no pueden cerrarte ese contrato porque tendrían que cerrar todas las otras sucursales. De esa manera mantienen una alta ocupación. Eso también lo hacía otro rate que era Store, pero ya no está en la bolsa, él fue deslistado porque hicieron una oferta pública de adquisición y la sacaron de la bolsa para volverla una empresa privada. Pero yo adoraba Store.
su junta directiva era extraordinaria. Me atrevo a compararla al nivel de Warren Buffett. Y los contratos que ellos diseñaban para las rentas de sus alquileres eran extraordinarios. O sea, prácticamente obligaban a la marca que les compraban. Ellos tenían rentados a algunas de los locales de Burger King, etcétera. Entonces, si tú querías cerrar una porque no tenías un volumen bueno de ventas, tenías que cerrarme todas las demás. Así que obligaban prácticamente, cuando ellos detectaban que un local, la marca quería sacarlos de la renovación, ellos se dedicaban a vender ese local porque ya sabían que le estaba yendo mal en el lugar y no tenían prácticamente estándares de desocupación. Entonces, con los rates tienen que ver, y es bastante importante, el nivel de ocupación. Si ustedes están buscando rates, por ejemplo, que están con centros comerciales, los centros comerciales están siendo abandonados porque la gente está empezando a comprar más en línea. Entonces no deberían de meterse en un rate de centros comerciales, porque saben que en el mediano o largo plazo les puede empezar a ir mal. Vamos claros hasta ahí, se entiende lo que son los rates, la tasa de ocupación, que es uno de los factores bastante importantes a tomar en consideración, y el margen NEPDITA, perfecto. Entonces ya tienen ahí unos tips adicionales. Como les dije que me había extendido bastante, quiero empezar a hacer un resumen, ir cerrando, porque se nos está alargando mucho la clase y no quiero tampoco que sea exageradamente largas. Así que voy a hacer un pequeño resumen. Para resumir, para resumir, la clave del reto 100K versión dividendos es tener la metodología clara y diferenciada según el tipo de compañía. Dividend Aristocrats, tenemos Free Cash Flow, como Coca-Cola, etcétera, e historial de crecimiento. Compañías de gran valor fundamental y de crecimiento, ejemplo de crecimiento de ingresos crecientes con picos de crecimiento altos, márgenes operativos, ROE e inversión en I+D. Y en cuanto a las sectoriales como tecnología, Google y Apple, free cash flow elevado, reinversión en I+D, bancos, aunque no lo analizamos mucho, tenemos entonces los factores que consideramos con ellos y los rates. El más importante que yo considero de todo ello es el margen EBITDA y la tasa de ocupación. Ahí ya tenemos un breve resumen de cómo seleccionar compañías. Y si tienen dudas y no saben en cuál buscar, pero les interesan las compañías del tipo Dividend Aristocrat, se buscan los ETF de compañías del Dividend Aristocrat, ven qué compañías están enmarcadas ahí, hacen un análisis fundamental de las compañías, ven si tienen dividendos crecientes, ingresos crecientes, todos los factores que sean crecientes, en este caso, ingresos, márgenes y free cash flow creciente. Y si todo eso va creciente, es una compañía que vale la pena que tengan dentro de sus portafolios. Según la estrategia, fíjense los porcentajes que tenía. Creo que la que tenía más estaba en torno al 1%. En pocas palabras, no le meto todo mi capital a una sola compañía. Porque si le va mal a una, pero tengo 100, las otras 99 me van a compensar las pérdidas que tenga con esa una mala que me salió. Y no meterle todo el capital de un solo golpe, porque no sé si mañana hay una caída de mercado y entonces habré utilizado todo mi capital y me voy a estar comiendo las verdes de un solo golpe. De repente, si lo invirtiera todo de un solo golpe, hay muchos inversionistas que dicen, mira, mete todo tu dinero una vez, porque si invertiste en el mal momento, supongamos que hayas invertido en el 2020, vamos a hacer este ejemplo para que lo vean, vamos a hacerlo con el SPY, si vamos a colocarlo aquí a 5 años, para el 2020 hubieses aquí, el 14 de febrero, hubiese invertido en el momento más alto de la historia del SPY para esa fecha, en $337, un mes después estarías en 228. Habrías perdido casi un 30%, un 29% de caída. Pero resulta que 5 años más tarde, tu capital se habría multiplicado por 2, de 337 a 606. Habrías tenido un 100% de rendimiento, un promedio del 20% anual de crecimiento en los últimos 5 años, a pesar de que tuvimos la pandemia aquí y las tasas de interés aquí. Simplemente con el buy and hold. O sea, si hubiese metido todo tu capital en ese momento, actualmente lo hubieses duplicado 5 años después. En el Standard Poor's 500, un ETF, no te complicaste, no buscaste análisis fundamental, no buscaste análisis técnico, no buscaste EBITDA, no buscaste nada. Simple y llanamente invertiste aquí y dejaste reinvertir los dividendos. ¿Qué hubiese pasado si hubieses fraccionado tus compras de hacer compras programadas? Bueno, hubieses comprado una porción aquí, hubiese comprado una porción aquí, hubiese comprado una porción aquí, una porción aquí, una porción aquí, una porción aquí, y te hubieses comido toda la subida también con porciones. De repente habrías tenido una ganancia superior. Habría que haber sacado el promedio en cuánto lo hubieses dividido. Pero normalmente el dólar cost average, o sea, las compras programadas semanales,
provenientes de tu free cash flow a través del de las operaciones de trading y de tu propio free cash flow, en caso tal de que no quieras hacer trading, te permiten promediar un precio. ¿Cuál ha sido mi promedio? Bueno, el promedio aquí está distorsionado en el Standard Poor's 500, en el SPY en específico. ¿Por qué? Porque yo hago trading con el SPY. Y como trading con el SPY, el precio promedio no me da sino un 4%. Pero con BOO no hago mucho trading. Así que aquí sí pueden ver cómo ha sido mi evolución. Fíjense que mi costo promedio está en 451, me da un 23% de crecimiento y hago compras cada 2 semanas de $100. Porque compro $100, fíjense que la participación aquí es mucho más grande, porque confío en el Standard Poor's 500. Está diversificado, son 500 compañías, en específico las 500 compañías más grandes, me dan dividendos, me dan crecimiento. Está ahí desde Google, Microsoft, Meta, Nvidia, está metido también Coca-Cola, está metida Pepsi, o sea, todas las compañías, tanto de gran valor fundamental, eh, rates, crecimiento y dividendos están aquí dentro del Standard Poor's 500. Entonces es donde hago mi mayor participación. En este caso, representa el 2,08% de mi portafolio, igual es pequeño. Pero hay otros ETFs también del Standard Poor's 500 los cuales están invirtiendo. Hace unos días mi hijo me decía, pero ¿para qué estás divagando, por ejemplo, con el BOO, el SPY, etcétera? Simple y llanamente porque en el caso de estos ETFs, yo utilizo unos para guardar el dinero, o sea, para holdear, y otros para trading. El SPY lo utilizo mucho para trading porque es muy dinámico y tiene mucho más eh, volumen de operaciones. En el cambio, el BOO también las comisiones son un poquito más pequeñas y por eso me dedico a holdearlo de manera tan fuerte como vieron ahí en este caso. Ok, ya les hice el resumen de ellos. Recordamos que cada parámetro es vital, pero de forma individual debe ser analizado con cada una de las compañías. La clave está en la combinación de todos estos análisis para construir un portafolio lo suficientemente diversificado, resiliente y orientado al crecimiento del ingreso pasivo. Revisar periódicamente estos datos e indicadores y adaptarse a los cambios económicos y sectoriales que sean fundamentales para alcanzar este reto 100K. Hace una semana estuvimos hablando de que yo redimensioné algunas de las compañías, cambié la inversión que estaba haciendo en RITM. Aquí está. Yo le tenía una reinversión automática. Fíjense que en este momento no tengo recurring investments, pero yo sí le tenía anteriormente compras cada 2 semanas. ¿Por qué le paralicé si considero que es una compañía que vale la pena? Le paralicé para redireccionar este capital, en este caso, hacia STWD y porque ya alcancé las 100 acciones. Fíjense que ya alcancé 102 acciones. Un crecimiento del 11% desde que estoy con estas acciones y dividendos crecientes. No solo dividendos crecientes porque tengo más capital invertido en ella, sino también porque la compañía ha podido capitalizar y hacer crecer sus dividendos periódicamente. Ahí pueden ver, cada uno de los dividendos fueron reinvertidos. Cada dividendo, prácticamente con lo que estoy recibiendo actualmente por dividendo, equivale a comprar 2 acciones cada 3 meses, es prácticamente comprar 8 acciones cada año. Ya yo la puedo dejar llegar, seguir creciendo tranquila hasta que llegue a las 200 acciones o más. Mi objetivo en este caso, paralicé el aporte de capital de mi parte hacia RIM. Sigo reinvirtiendo los dividendos hasta alcanzar el doble, hasta duplicar y llegar a las 200 acciones. Y una vez que llegue a las 200 acciones, esos dividendos los voy a orientar hacia otras acciones para también seguir diversificando el portafolio y haciéndolo crecer progresivamente. Otra compañía a la que le paralicé los dividendos, le paralicé, perdón, la inversión automática, ¿cuál fue? RITM, dame un segundito, ya la voy a ver. Está aquí arriba, fue a MFA. Aquí está. A MFA también le paralicé las compras automáticas. Fíjense, aquí yo le tenía unas compras automáticas a MFA cada 2 semanas. Y las cancelé. Ahorita para el 21 de febrero ya cancelé las reinversiones automáticas. Me está dando un dividendo ya de $33,27, 35 centavos por acción. Prácticamente estoy comprando al precio actual 3 acciones cada 3 meses. Serían prácticamente 12 acciones al año y cada pago de dividendos se reinvierte para generarme aún más dividendos. Esta compañía creo que está en torno al 14 o 15% de dividendos anuales. Aquí está 13,21. Y prácticamente ya alcancé las 100 acciones. Como ya alcancé las 100 acciones, ahora mi proceso es dejarla crecer sola a través de dividendos para duplicar el capital. Una vez que me haya llegado a las 200 acciones, tomaré los beneficios o los dividendos para comprar
otras acciones diferentes. Representa actualmente casi el 1% de mi portafolio, en pocas palabras. Entonces, esa fue la distribución que hice allí en función de tratar de redistribuir estos ingresos. Ahora vamos a las preguntas. ¿Qué dudas tienen con respecto a la selección de los portafolios y las acciones que debemos utilizar en nuestro portafolio y nuestro reto 100K? Pueden activar los micrófonos si lo desean. No creo que haya quedado todo tan claro. Hablé mucho. ¿Quedó todo claro? Ok, si ya tuviera 50K para duplicarlo en 5 años, ¿qué estrategia utilizaría? Mira, al menos la mitad del capital la invertiría en ETFs de gran valor fundamental, como el Standard Poor's 500. Y estas. Este, este es un ETF apalancado, no invertiría más del 10%, hablamos de unos $5.000, para hacerle un crecimiento rápido y tratar de duplicar el capital. Fíjate que en el último año ha multiplicado por 116 y en los últimos 5 años por 747. Yo considero que un sector bastante importante en el corto plazo y en el cual Estados Unidos está haciendo fuertes inversiones es el sector de semiconductores. Y ustedes ven que uno de los ETF apalancados que yo estoy utilizando, perdón, es SOXL. Evidentemente, en un ETF apalancado no lo voy a utilizar para una inversión para duplicar mi capital en 5 años. Pero, bueno, ahí pueden ver que tengo 600 acciones de este ETF apalancado. Pero yo tengo una confianza en que los semiconductores van a crecer con el tiempo. Oye, hoy subió bastante, subió hasta 27,91, qué bueno. Eh, en el caso de los, profe, ¿cuál fue el rendimiento de la cuenta de 100K del año pasado? Ah, perdón, aquí puse el ETF, perdón. No fue tan grande, 65% en un año. Bueno, es que esto es subjetivo. O sea, el hecho de que yo haya tenido un 65% de rendimiento en un año y el compañero que me está diciendo que en 5 años para duplicarlo, yo soy más consciente y creo que es más fácil que el amigo logre duplicarlo en 5 años a replicar 65% en un año, porque aquí fueron factores que no siempre se van a sostener, o sea, no puedo sostener un rendimiento de esa manera todo el tiempo, o sea, hay que ser un poco vamos a decirlo así, conscientes y no ponerte metas que en un momento dado no puedas alcanzar o que sean muy difíciles de alcanzar. Yo considero que un crecimiento del 20% anual es no bien fácil, pero que se puede alcanzar. Y el Standard Poor's 500, como ustedes pudieron ver allí, en los últimos 5 años nos dio un rendimiento del 87%. Por eso te dije, mira, la mitad, por lo menos en el SPY, un 25% ya acumularías el 75% en el Nasdaq para apalancar un poquito más el crecimiento. Y el otro 25% lo utilizas para trading con opciones. Ahí no te complicaste mucho, no tuviste que escoger muchas acciones. Te fuiste a tecnología para crecimiento, Standard Poor's 500 para crecimiento y algo de dividendos. De repente metes por ahí un poquito de Nobel, un poquito de una compañía que te guste, algo que hayas hecho un buen análisis y en 5 años duplicaste el capital sin mucho esfuerzo y te hacen unas operaciones de trading, por ejemplo, cover calls como los que venimos haciendo, las cajas, las famosas cajas que estuvimos realizando poquito a poco y ahí podemos tener unos rendimientos bastante interesantes. Entonces, para responder tu pregunta, profe, ok, ahí ya creo que respondí la pregunta. Invertiría al menos el 50% en el Standard Poor's 500, 25% más en unos ETFs buenos, por ejemplo, SOXX, ya va, SOXX es el de semiconductores. No está apalancado. Y miren el rendimiento del último año. Bueno, el último año no fue muy bueno. En los últimos 5 años, 171%.
Entonces, ¿qué sucede? Este es un ETF que yo considero que tiene futuro. Es un ETF que considero que puede dar unos rendimientos aceptables en los próximos años. Estados Unidos está invirtiendo fuertemente en este sector porque tanto la inteligencia artificial como los nuevos desarrollos para maximizar la productividad van a ir hacia esto, hacia los semiconductores. Entonces, en un mediano a largo plazo, a pesar de que ha tenido un crecimiento bastante largo, miren en el máximo de tiempo desde que está fundado el ETF, ha tenido un 1.291% de crecimiento. ¿Desde qué año está fundado este ETF? Déjame verlo. Desde el 2010. O sea, en 15 años ha tenido prácticamente casi que, podríamos hablar de un 80 o 90% anual de crecimiento. Entonces, el sector tecnológico me parece que es bastante interesante, pero no le pondría el 100% porque también pueden explotar burbujas y pueden haber cisnes negros por ahí de compañías que estén ofreciendo lo que no tenían y todo el mundo caiga como en la crisis del 2000. Entonces, en ese concepto, el Standard Poor's 500 me parece que está bien diversificado. Continuamos con el Nasdaq para apalancar un poquito más rápido ese crecimiento y finalizamos con una pequeña porción aquí, más el trading de opciones, protecciones y collares que puedas hacer en el camino. Con eso creo que ya respondí la pregunta de el amigo Juan Carlos, no, mentira, de Gerson, para 50K convertirlos en 5 años y duplicarlo. ¿Cuál fue el rendimiento del 100K el año pasado? Ya te lo mostré. Para Mayerly, profe, así sea con cuentas pequeñas, se puede ir comprando acciones, ¿verdad? Ah, bueno, vamos a buscar una cuenta pequeña aquí. E-Trade, que es el reto 100K 2.0 para Mayerly. En este caso tenemos, bueno, ahorita está un poquito lento. Aquí tenemos Coca-Cola, compré 9 acciones. No le estoy haciendo trading, las estoy holdeando. Mira que las compré caras, las compré cuando estaba en 67. El SPY, compré una acción y se han reinvertido los dividendos. Cuando estaba en 455, ya va por 606. Y el trading lo estoy haciendo con NVDX. Hoy expiró esta posición, cerró en 11.76. Mi put credit spread estaba en 9.5 en la parte de venta. Vamos a agrupar las estrategias para que se pueda ver más fácil, ¿ve? Expiraba hoy en 9.5, un put credit spread, me lo gané al 100%, ahí está, y ya llevo 21% de beneficios para el de la semana que viene. Entonces estoy haciendo trading pequeñito, un solo put credit spread por semana, porque la cuenta es pequeña, no puedo asumir asignaciones más grandes. SOXL, aquí está, 3 acciones que compré en 27.86 y un put credit spread alejado, bueno, no está muy alejado del dinero, pero ahí está, se le puede hacer rollover en caso de que la acción toque el strike. Y con TSLL tengo entonces un cover call. 3 operaciones, nada extraordinario. El día de hoy le hice un rollover, si más no me recuerdo. Ya va, TSLL, un drop. Ok, le hice un collar. El día de hoy le hice un collar. Como ha descendido tanto, estas acciones, como pueden ver ahí, las compré en $22 y está en 22.71. O sea, ya se me acercó al precio de compra, que anteriormente había llegado hasta 34. Imagínense, yo no vendí en ese momento. En febrero 14 vendí un call in the money para que me protegiera. Me dieron en este caso 223, 225 dólares de crédito. No, ya va. Net Cost Value. Me dieron $194 de crédito, o sea que $100 me cubren el diferencial entre los $200 que me costó la acción y el precio de venta, y los otros 94 sería mi ganancia. O sea, ya ahí tengo prácticamente el reto 100K. Tengo $94 ganados. Si me quitaran las acciones en 21, si no me las quitan, me las quedo. Réstale $10 del put de protección en 17 para limitar mis pérdidas en caso de que se me fuera en contra. Me quedarían $80. Vamos a ponerlo así. Me quedan $80 para la semana que viene solo con esta operación, o sea, estaría cumpliendo el 80% del reto. Con SOXL, vamos a agrupar la estrategia, ya está el 89%. Ah, bueno, esta me la gané hoy y ya está cerró, no tengo nada para la semana que viene. Próximamente el lunes haré una con SOXL. Y aquí para la semana que viene con NVDX, tengo una que me está dando o que me dio $17, $18 prácticamente de crédito. O sea, si me dio 17.96 y la otra me dio 80, me faltan $3 para alcanzar el reto la semana que viene, evidentemente si salen bien las operaciones. Fíjate que no hice muchas operaciones. Un put credit spread que está abierto para la semana que viene. Voy a hacer otro la semana que viene, en cualquier día para completar esos 5 o $3 que me faltan. Y un cover call in the money con un put de protección para limitar la posibilidad de que la acción se nos vaya en contra. Entonces creo que con eso ya le respondo lo de ir comprando acciones a Mayerling. Si se puede, puedes ir comprando fracciones de acciones, no tienes que comprar grandes cantidades.
Fíjate, tenía fracciones ahí de Coca-Cola y de Google en este caso. Vamos a ver, Gerson, ahora con el tema de las tasas de interés e incertidumbre, no es muy arriesgado entrar ahora en el SPY. Es lo que te respondí hace un rato cuando te decía que si hubiese entrado justo en el pico máximo antes de la pandemia y antes del colapso y la caída. Cuestión de un año ya te hubieses recuperado. Entonces, con ETFs como el Standard Poor's 500, en el largo plazo vale la pena y no hay un gran problema al respecto. Evidentemente, si fraccionas las compras y no compras y no metes todo tu capital de un solo golpe, si se da esa crisis, esa posible crisis de tasa de interés que me estás mencionando, es probable que aproveches y en ese momento de la caída compres más. Entonces, no inviertes todo en un solo golpe, compra en dólar cost average, divide el capital que quieres comprar para el Standard Poor's 500 en 12 meses o en 24 meses y lo pones ahí en la cuenta y que se vaya comprando progresivamente. Si ves una caída, compras más. Y si no hay caída, bueno, por lo menos aprovechaste la subida con las fracciones que fuiste comprando. Juan Carlos, wow, duro, bueno, no sé a cuál fue, debe ser algo que se nos cayó por ahí o algo que no fue mal. Mayerlin, pero eso no fue solo con trading. No, fíjate que por ejemplo con SOXL, SOXX, le he ganado un 72,63%. Son $713 que le he ganado solo al holding. A Apple, que es otra que le gané bastante, le he ganado $1,300 en holding. Y eso está aparte del reto, sin caso. Eso se ha producido en el último año también. No ha sido solo con trading. El dinero del trading se ha usado para comprar acciones. Vamos a ver no, MFA no. Vamos a ver Clorox, que creo que le voy perdiendo. CLX, creo que es Clorox, sí. CLX. A Clorox yo compré una porción grande cuando estaba justo en el pico de la pandemia. Y fíjense, le voy perdiendo 92, $94 con respecto al precio promedio. A Nvidia le gané bastante, pero yo vendí Nvidia. ¿Se acuerdan el video que les hice cuando le saqué casi $5,000 a Nvidia en ganancias sobre el capital? Le voy ganando un 60% a Nvidia. $107 a dos shares que tengo por ahí con las compras programadas. ¿Cuál otra sí yo tengo? Bueno, estos son spreads. Mira, Apple, Nvidia, Microsoft, ¿ves? Le voy ganando 309 a Visa, le voy ganando 300 a Mastercard, 400 a American Express, 500. Al Nobel le voy ganando 278, a Lowy 155, 300, a Amazon le voy ganando 500, a Google 300, Pepsi le voy perdiendo $14, imagínate, pero me ha pagado dividendos, o sea, no me estresa estarle perdiendo a esa compañía. Walmart $400, Berkshire Hathaway $400, BOO, el Standard Poor's 500 en la que le estoy invirtiendo 100 cada 2 semanas, $443, ¿ves? MSO, $300. Aquí hay unas con pérdida. Realty Income le voy perdiendo $269. Intel le voy perdiendo $31. Humana le voy perdiendo $108. Entonces, en la variación del portafolio, hay algunas en que no les va bien, algunas que les va moderadamente bien y algunas que les va muy, pero muy bien. Entonces, cada una de ellas te va aportando una ganancia o una pérdida. BUG, por ejemplo, es un ETF de las compañías de crecimiento dentro del Standard Poor's 500 de Vanguard. Le voy ganando $1,500, casi que lo mismo que Apple. Y es un ETF. El Nasdaq le voy ganando $600, un poquito más de lo que le voy ganando a BOO. SOXX, el de los semiconductores que te mencioné hace un rato, $700. Y así, pues, o sea, el reto no solo se ha constituido por el trading con opciones, o sea, las acciones sí se construyen con el trading con opciones, pero también estas acciones van creciendo y me aportan para llegar al reto 100K. Creo que quedó respondida la pregunta ahora, Mayerlin. Ok, ¿qué opinas sobre un poco de margin de Robinson, ya que Robinhood tiene un rate asequible en comparación con los demás brokers para hacer crecer más la cuenta? Sí, inclusive yo estoy usando parte del margen. Esas acciones que tengo con SOXL me las asignaron de manera temprana y prácticamente están usando margen. Están usando una buena porción de margen, igual que las de TSL que me asignaron de manera temprana, también se hicieron con margen. Y la operación que yo hice con Tesla el año pasado, cuando me asignaron esas 100 acciones, también se hicieron con margen. Lo que tienes que tener cuidado es con el margen de no excederte y que no te vayan a hacer un margin call y de tenerlo la menor cantidad de tiempo posible. O sea, que sean para estrategias puntuales y con control de riesgo, como el collar ahí que vistes con la cuenta pequeña del reto 2.0. O sea, tienes que tener mucho cuidado en esa parte. Gerson, para hacer trading en cuenta con cobro de comisiones, ampliarías el colateral porque haciéndolo como generalmente lo haces no sale muy rentable.
Sí, o cambias la estrategia. En cuentas donde te cobran comisión como Interactive Brokers, por ejemplo, yo hago más son collares o cover calls. O hago operaciones con los índices, como el SPX, por ejemplo, usando colaterales de $500 en lugar de usar un colateral de $100 en el SPY. Pero ¿qué sucede allí? Lo tienes que usar con cuentas más grandes. Porque si te haces un collar no, perdón, un put credit spread de $500 con una cuenta de $3.000 y te sale mal, no vas a tener capital para gestionar y probablemente pierdas y recuperar $500 teniendo 2.000 se hace más difícil. Entonces, para cuentas de comisiones, eh, no necesariamente es ampliar el colateral, es usar unas estrategias en las cuales tengas que hacer menos operaciones y normalmente lo deberías usar con cuentas un poquito más grandes. Seguimos. ¿La protección la vende o la deja expirar? Depende. Si llego al momento de la expiración, o sea, si la operación, por ejemplo, me está dando positiva y veo que la acción está creciendo y ya me estoy acercando a la fecha de expiración, vendo el put de protección y dejo que me las quiten con el CAL al siguiente día, por ejemplo, el jueves o el miércoles, veo cómo va evolucionando y veo si le quito la protección. Si se me está secando la protección, vendo la protección en el último momento. O sea, el viernes, antes de expirar, vendo la protección, me quedo con las acciones y hago otro collar para la semana siguiente. Hoy hice una operación de esas, pero en otra cuenta. Mayerlin, ok. Pablo, Axel, usted su portafolio lo maneja con la meta de beta weight delta, buscando de pronto tratar de que no se recargue mucho una sola industria o de pronto evitar estar muy largo o corto en los deltas por si acaso hay un Black Swan, o sea, un cisne negro evento. Gracias. Sí. Fíjate, lo primero que hago es la diversificación. Como vistes, es muy extraño que una posición tenga más del 2% o del 3% de mi portafolio. Ahí ya tengo una cierta protección sectorial. Ahí creo que dijiste algo de la protección, sí, no solo una industria, un sector. Tengo el Standard Poor's 500, tengo rates, tengo bebidas gaseosas, tengo compañías del tipo Dividend Aristocrats, tengo tecnológicas, o sea, tengo bastantes sectores englobados y ya con esa diversificación, si se da un cisne negro en algunas, por ejemplo, en semiconductores, no me va a matar el portafolio. También tengo ETFs de bonos, también tengo ETFs de bonos del gobierno de Estados Unidos, bonos corporativos como TLT, HYG, entre otros, pues por decirlo de alguna manera. Vamos a buscarlo aquí para que lo veas. TLT, ves ahí que tengo 2.4 acciones y HYG, que son bonos corporativos, tengo 5 acciones, etcétera. Ecolab tengo ahí una acción adicional. Entonces sí, eso me ayuda a diversificar. Esa diversificación en un poco más de 100 compañías, a las compañías a las cuales yo les estoy haciendo reinversión. Entonces fíjate, a las compañías que yo les tengo la reinversión automática son 101 compañías a las cuales yo le estoy haciendo compras cada 2 semanas. Eso significa que mi portafolio está dividido en un poco más de 150 acciones. Pero bueno, ahí está. Creo que ya te respondí. Sí, la diversificación. Mayerlin, Tesla está bajando. Y ya yo vendí las acciones de Tesla. Ya salí de ellas. ¿Saben qué interés cobran en el margen? Cada broker tiene una tasa diferente. En este caso, Robinhood está ahorita en el 7%. Interactive Brokers creo que está entre el 6 y el 8%. Eh, E-Trade es uno de los más caros, está en torno al 10%, 10, 11%, no recuerdo exactamente. Pero cada broker tiene su propia política. Ahí tendrías que averiguarlo con el broker que tú tienes. Y cuídense con el apalancamiento. No abusen de él. Utilícenlo solo, por ejemplo, como yo. Me hicieron una asignación temprana, perdí el control. En ese momento es que tienes que hacer el, usar el apalancamiento en este caso. Pero no se confíen y no lo estén usando todo el tiempo porque en una caída les pueden volar la cuenta aun cuando tengan buenas inversiones. ¿Tenemos alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Bueno, creo que ya entonces tenemos todas las preguntas respondidas por el momento. Nos extendimos bastante, duramos 2 horas, más de lo que tenía previsto, la verdad. Ajá, adelante. Te escucho, Francisco. ¿Quién me preguntó? ¿Alguien me preguntó algo ahorita? ¿O se le activó el micrófono? No sé qué pasó allí. Bueno. Entonces, si no hay más preguntas,
doy por terminada la sesión. Creo que se entendió la diversificación, se entendió el uso de los portafolios, se entendió cómo la compra de acciones apoya en el crecimiento del reto 100K, cómo da un aporte significativo, a pesar de que los dividendos no sean una explosión gigantesca de capitales ingresando, te apoyan en el crecimiento y te permiten alcanzar los objetivos del 100K, no solo con trading. Entonces, espero que esta información les sea de utilidad para el cierre de todos los días. Saludos y buenas noches. Vayan a descansar. Tuvimos 2 horas y 20 minutos conectados aquí.